y decir, ¿por qué en el billete de justo del 1, del one, del $1, porque también tiene muchas connotaciones gnósticas, el 1, ¿no? Todo va al 1, todo proviene del 1, etcétera. Me despertó esa cuestión de, ¿qué es esto? ¿A quién le pertenece? ¿Por qué todos los billetes tienen una palomita, una foca, un prócer, y este tiene una pirámide con un ojo? Y ahí empezó la búsqueda. Tenía 20 años, hoy tengo 43. Y eso me empezó a llevar, ¿no?, a entender que la política es esto mismo, que uno llega de grande a esta cuestión de que está todo más o menos arreglado el juego, pero eso no es el común denominador de cuando vos sos joven, porque armaría, ¿no?, un castillo de naipe que se cae enseguida, perderías la confianza en el sistema, dejarías de participar. Es como una publicidad que la gente no ve, no sirve para nada. Ellos te obligan a votar, el voto es obligatorio y universal, y cuando el sistema te obliga a algo es porque tiene las cosas arregladas como para que vos pienses que elegís A o elegís B, pero es esa famosa tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Y te hacen pedalear con la izquierda, después con la derecha, después con este. Después. Entonces, a mí toda esa curiosidad me la despertó un símbolo. No me la despertó un libro, un lenguaje, un texto en el colegio. Ahí empezó el camino, te la resumo corta, me metí en el mundo de la política empecé a conocer grupos de poder, como vos bien decís, la masonería, no el carácter público benévolo que hoy te presentan de la masonería, sino lo que está en grados superiores, con la conexión con los caballeros de Malta. De los caballeros de Malta te vas a las órdenes desde la de Jerusalén hasta los caballeros templarios, todo termina en el Vaticano. Y todas esas, digamos, todos esos años que fueron pasando, un día leí en una nota de Facebook, yo ya tenía un programa de radio, ya tenía columnas de estas temáticas, también sumadas a cuestiones de salud, medicina germánica, todo. Vale. Fue muy, muy curioso. Me lleva a una nota de un ingeniero en telecomunicaciones que hablaba de que los satélites como tal, o sea, ¿a qué me refiero como tal? Un planeta esférico flotando en el espacio infinito, en expansión, con pequeños objetos que dan vueltas con paneles solares y solucionan todos los quilombos que nosotros tenemos de telecomunicaciones. No eran como tal, no existían así porque la Tierra no era una esfera y por lo tanto no había una órbita dada, un centro de gravedad y el objeto orbitándolo, no importa si era una órbita polar o una órbita ecuatorial, no importa, sino que eran globos de alta presurización que llegaban a 50, 60 kilómetros, dirigibles, con el equipo satelital colgando. Y lo peor es que no, o sea, que es verdad que uno googlea eso hoy en día. De hecho, la NASA es el consumidor más grande de helio del mundo. Literalmente, la mayoría del helio que se fabrica y se consume lo hace la NASA. Lo compra la NASA y el helio al final o sea, hace que suben las cosas. ¿No? Y entonces son globos que pueden cargar hasta 4.000 kilos de equipamiento y pueden durar hasta 5 años en órbita, que sería circunnavegando el mundo, más allá que los podés dejar en una zona concreta, hacer rebote, etcétera, etcétera. Vale. Y ahí se me voló la cabeza. Eso es lo primero que yo te iba a preguntar. La primera pregunta que yo te iba a preparar para ti era, ¿qué me dices de las telecomunicaciones? Pues claro, los satélites, pero me acabas de responder y dices, coño, que no son satélites, ¿no? Sino que son globos que... Es muchas cosas, ahora te las detallo, pero sí. Vale, porque ahí te estalló la cabeza. Dices, joder, este tío que dice lo de los globos, vale, yo... tengo dudas, ¿vale? Con esto, o sea, tengo preguntas, lógicamente. Sí, claro. Dices, entonces las telecomunicaciones no son como nos cuentan. La clave es cómo nos cuentan. Venga, desarrolla un poquito más y ahora voy yo a... Dale. Vale. Primero cito al Mani P. Hall, ¿vale? Al que yo me estaba refiriendo de los símbolos. Entender el lenguaje simbólico es muy importante. Después, obviamente, tenemos a Carl Jung, que lo ha llevado para mí al elixir de entender el simbolismo en todo lo que es la vida cotidiana, ¿no? Para poder atravesar esas trabas, si se quieren, que la psicología le va a llamar traumas, pero que son simplemente nuestras sombras. Nosotros tenemos nuestras sombras y nuestras luces, y ese es el ejercicio en la vida, balancearlas básicamente. Las telecomunicaciones para mí no son el punto fuerte ni para un modelo ni para el otro, en el sentido de que el objeto de estudio es la Tierra, por lo tanto tiene que haber una evidencia de curvatura terrestre para decir si la Tierra es plana o es curva, pero son esas temáticas indirectas que se utilizan para justificar, en este caso, el modelo de Tierra esférica. Vale. ¿Y qué interés hay en justificar? No, bueno, para eso es una pregunta muy avanzada, Fer. Vale. Vamos primero a tratar de... ¿Qué son las telecomunicaciones? Venga. Hoy en día son un cúmulo de tecnologías. La más utilizada es
el cable de fibra óptica submarino. Claro, sí. Que nosotros, yo Que al está bajo menos, el agua, que tiene ahí. Entonces, sí, pero que a la fecha de hoy vos te encontrás con dos mundos. Uno que es el de la televisión tradicional o el comentario de la vía pública que te va a decir que, pero ¿cómo? Si Internet viene por satélite. ¿Por qué? Porque se vende que Internet viene por satélite. En nuestros días tenemos lo de Elon Musk sobre todo, ¿no? Sí. Pero siempre fue la televisión también, DirecTV, lo que vos quieras. Cuando vas al hecho puntual, te enterás que simplemente un cable de este grosor, de la manera más cutre, viene por el océano, sube toda la pendiente de la playa, de la arena, y entra a una casita que está ahí nomás de la playa, súper toda custodiada, no custodiada por militares, digo, toda bien restringida, el acceso restringido. Muy pocas personas tienen acceso al cable madre que transmite Internet, y el resto se distribuye. Y obviamente para llegar a zonas que no hay posibilidad de cableado, entonces ahí tenemos las antenas, se utilizan muchas antenas del estilo móvil, tenemos los dishes, obviamente que se pueden decir satelitales, pero que no deja de ser una onda electromagnética, ¿vale?, que viaja en línea recta hasta que va decayendo, obviamente por potencia, rebote ionosférico. La gente no sabe la cantidad de zeppelins que hay estacionarios arriba nuestro, operando con rebote de telecomunicaciones, que se usa mucho en el plano militar. Y como el ultimátum, tenés al equipo satelital, que yo invito a la gente que ponga NASA Satelloons, L-L-O-O-N-S, Satelloons, que, ¿vale?, es la combinación de satélite y balloons, porque es un programa que la NASA desarrolló de la década de los 60, que se sigue utilizando, que es colgar los satélites. Los globos de... Entonces, pero la NASA ya lo vendía eso, ¿no? O sea, claro, no lo ocultaba, lo de los globos satelitales. Claro, el tema es, ¿por qué no tenemos evidencia de satélites en órbita? De realmente alguien que pueda decir, enfocame un satélite en órbita operando. Está siempre la parte del lanzamiento, esa es real, pero no deja de ser una tecnología del cohete B2 que desarrollaron en Alemania en aquellas épocas. Nazis, exactamente. Sí, o sea, seguimos quemando combustible, ¿entendés? Una canita que sale de tu vista, una vez que sale de la vista, en la televisión te muestran un CGI, o sea, un programa, entre comillas, de simulación que está leyendo la telemetría de los datos, pero vos ya no ves más. Y te mezclan con una imagen que para mí es real. Por ejemplo, si nos vamos ahora a los lanzamientos de SpaceX, vos tenés realmente como si fuese la tobera, ¿no?, ahí caliente, viajando. Abajo se ve la Tierra con un lente ojo de pez en muchos casos, pero eso simplemente es como un misil balístico, es algo que viaja paralelo al suelo y sobre todo no hay referencia porque no hay estrellas. El fondo está negro. Entonces, ¿cuánto tardás en hacer eso digitalmente o como se hace antiguamente con miniatura? Nada. Entonces, eso no es referente de que realmente hay satélites en órbita, más de 5.000 a la fecha de hoy, los cuales no se ven nada, pero sí se ven un montón de globos colgando con equipo satelital. De hecho, muchos se caen y son noticias. Hoy se cayó un satélite en la casa de hace poquito salió acá en España, ayer el jueves la leímos en nuestro programa de radio, una madre que se quejó de que casi un equipo satelital mata al hijo, que estaba en su habitación y le cayó en su habitación. Entonces, bueno, empezás a tirarle la cuerda y vas llegando a estas conclusiones, al menos donde la posición, acá la clave, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es la posición? Pregunta con esto. Yo, Airu, hay veces que he estado... Yo no tengo telescopio, ¿vale? Entonces no puedo asegurar. Tengo un telescopio, puede ver. Yo el otro día estaba en la montaña, el lunes pasado, hicimos una ruta 4x4 con la gente de la empresa y tal, y por la noche yo vi lo que es el SpaceX, o no sé si era SpaceX o era algo parecido a SpaceX. ¿Era uno solo? Tal vez no, sí. Yo he visto el carrito. El carrito lo he visto. En el Valle de Arán lo vi una vez ahí todo guau. Sí, en Argentina lo vi. Una tira de satélites. Joder, yo entiendo que si tú ves eso, coges, enfocas con un telescopio, ves, ¿no? ¿Sabes que no? ¿No? No, de hecho, tenemos varios videos. Nosotros, ¿qué pasa? Hasta los 30, más o menos 20, 30 kilómetros de altura desde el nivel de tierra, esto también lo contempla la astronomía, esto que te estoy diciendo. Yo acá, hoy lo que te voy a hablar es todo dato oficial que vos podés buscarlo y vas a llegar a la misma información. Vale. Cuando sea una opinión de Iru Landucci, yo te voy a decir, esta es mi opinión, ¿por qué? Porque no tengo manera de demostrarlo. En la astronomía existe la aberración cromática atmosférica. ¿Qué significa? Como nosotros tenemos atmósfera, sobre todo bastante densa hasta los 10 kilómetros, después de los 10 kilómetros se empieza a expandir y se aliviana esa cantidad, si se quiere, de moléculas de aire. Por eso los aviones viajan a los 10 kilómetros para ahorrar combustible, menos rozamiento, etcétera. Vos tenés todo ese volumen
de aire, que el aire no es transparente. Tiene ya de por sí un índice de refracción, contiene partículas, tiene humedad y genera distorsión, ¿sí? Como si estuvieses viendo abajo del agua. Eso lo que hace es que cualquier teleobjetivo que vos tengas, sea una cámara de foto, sea tu ojo humano o sea un telescopio, vos vas a apuntar hacia arriba y vas a tener cambios de temperatura en ese gradiente de altitud y va a generar una descomposición de la luz al atravesarlo. Entonces, no tenés resolución angular, por más que quieras, ya se complica a veces hacer foco a un avión a 10 kilómetros de altura. Porque muchos de los videos que hoy se filman de los aviones, independientemente de lo que vayan largando en el aire, están bajos en relación a la altitud que puede llegar. Ya enfocar un avión a 10 kilómetros de altura ya sale distorsionado, no tenés resolución angular. Imagínate uno de estos globos satelitales que están a 50 kilómetros. Lo que sí vos vas a ver es como si fuese una luz de balizamiento blanca, y vas a ver un puntito que atraviesa, que si vos lo filmás o lo ves con el ojo, incluso a veces vos podés ver cómo agarra la corriente de aire, porque yo los he visto muchas veces en Argentina, en el sur de Argentina, ves un montón de esos, y ves un puntito que capaz que hace una pequeña... y tiene como una pequeña vibracioncita para los costados. Yo eso te lo puedo mostrar si entran ahora, a la página de Aerostar, ponen Aerostar NASA, es una compañía que está desde la NASA, antes de que la NASA mandara cohetes al espacio. Todo esto lo vamos a poner en la edición, lo metemos. Pam. Aerostar, vos podés ver ahora, no saco el celular para no perder tiempo, donde vos ves un globo satelital a 40 kilómetros de altura, con el equipamiento satelital, y otro a la distancia, ponele que estaría a unos 10, 12 kilómetros. Y vos ves cómo se va autodireccionando, siguiendo al otro, y se va moviendo porque tienen unos ventiladores, y se van siguiendo para mantener el radio de telecomunicación y triangular abajo. Eso que vos viste existe, y lo que viste es así. El tema es que no está dándole vueltas a una tierra esférica. Simplemente, y por eso lo ves, porque está a 30 a 40 kilómetros de altura y tiene el tamaño de un auto. Vos no podés ver un objeto satelital en mediana órbita, que serían 1000 kilómetros, del tamaño de un auto. Pero si le pega la luz del sol, el reflejazo que... 1200 kilómetros de distancia, el tamaño de un auto. Bueno, yo digo no. Vos decís sí y está muy bien. 1200 kilómetros de tamaño de un auto, complicado. Sí, por más luz del sol que le dé, es complicado. Vale, pero entonces, por ejemplo, lo que yo sí que he visto son planetas con un telescopio. Sí. Eso sí que lo he visto yo. Y son planetas aparentemente esféricos. Ahí te voy a discutir. Pueden ser circulares. Pueden ser circulares. Sí, pero esto es circular. Sí, bueno. Sin embargo, para atrás es un cilindro. Cilindro, justo. ¿Y por qué te digo esto? Porque pero lo que sí que se puede ver desde diferentes puntos del mundo, tú puedes ir trazando y vas viendo y dices, coño, pues aquí la angulación del planeta me está mostrando otra parte de la cara, y puedes deducir que la Luna es esférica. Deducir. Sí. Lo cual, ojo, me gusta esta temática. Primero, no hace la forma de la Tierra. ¿Por qué motivo? Porque vos no te olvides, y eso si querés después lo vamos a abordar. ¿Vale? Sigue estando, si vos hoy entrás a Wikipedia, y digo Wikipedia porque es un compendio de bibliografías. De hecho, cualquier artículo de Wikipedia abajo aparece la bibliografía. No lo tomen como, Wikipedia, no, simplemente como un compendio. Si vos pones evidencias, no pruebas, porque entre una evidencia y una prueba hay un gran camino de distancia. Vos pones, así figura, evidencias de una Tierra esférica, hay 10 ítems principales. El ítem número 10, que lo podemos abordar en otro momento, son porque desde el espacio las imágenes satelitales nos muestran que la Tierra es esférica, lo cual ya es un principio de autoría y es algo totalmente falseable, generar imágenes por ordenador es lo que hace una película. Pero la número 1 es la de los barcos, que un griego, que nadie sabe quién es, sabemos un montón de Grecia, desde Platón, Aristóteles, Aristarco de Samos, el que quieras, Parménides, el que vos quieras, menos, nadie sabe, pero se cita que un griego un día en el puerto de Alejandría, dicen algunos, otros dicen en un puerto, vio un barco desaparecer en el horizonte y dedujo que la Tierra era esférica. ¿Por qué? Porque veía desaparecer primero el casco y fue yendo poco a poco como... Y vos decís, vamos a suponer 300 años antes de Cristo. ¿Alguien puso a prueba eso? Tenemos hoy en día teleobjetivos, cámaras, la Nico P1000, telescopio. ¿Alguien puso a prueba
porque el ojo humano ve 5 kilómetros nada más. Y este griego vio a nivel del mar un barco a los 5 kilómetros desaparecer y estamos en el mundo del Principito, porque si a los 5 kilómetros desaparece en una curvatura, imagínate vos el tamaño de la Tierra. Sí. ¿Quién puso a prueba eso? Los terraplanistas del siglo XXI. Bueno, dejando eso de lado, básicamente, lo que... perdón, porque yo me desvié un poquito, pero retomame un segundo el hilo conductor. Vos me habías preguntado lo de los planetas. Sí. Primero, la palabra planeta en griego, estrella errante. O sea, no hacían alusión a otro mundo. Es una estrella errante. ¿Por qué? Porque nosotros en este mundo, que pareciera estar diseñado, parece tener la firma de un autor, después podríamos discutir quién es, como el tiempo no existe porque es un concepto humano, lo que sí existe son los ciclos. Y a través de ciclos fijos, el ser humano, por conveniencia, y está muy bien que lo haya hecho, ha establecido el concepto tiempo. Y esos 3 ciclos fundamentales son el calendario sideral, que es la de las estrellas, que todas giran al mismo tiempo, no hay paralaje, por eso se llama firmamento. El calendario solar, que es el que utilizamos hoy en día, de 24 horas, digamos, en el sentido de que el Sol, ¿sí? Y el calendario lunar. Los planetas en sí eran estrellas errantes, o sea, eran planetas, ¿por qué? Porque no seguían al firmamento, no seguían ni al Sol ni a la Luna, y a su vez era difícil de ver a Saturno con anillos, porque no había telescopios, pero lo que veían era que habían puntos brillantes, como hoy a ojo humano se puede ver Júpiter o Venus cerca de la Luna, y vos no lo ves a Júpiter con el ojo de la tormenta que te dicen. Entonces eran estrellas, ¿por qué? Y porque brilla igual que la estrella, pero no está fija, es errante, vagabunda, se mueve. Que sea esférica, vos realmente, en términos científicos, vos tenés que mostrar la otra cara. La Luna no se le ve la otra cara. Cuando vos haces esta comparación de verla de distintos lugares del mundo, tiene como un pequeño desfasaje de pocos grados que pareciera ser como un bamboleo, que da la tendencia a que sea esférica. Puedes interpretar que hemos dicho que es esférica, porque exacto. Si no dices, y puede o ser si no esférica, es una cosa plana, un poco curvada hacia los lados. Exactamente. De casualidad, ¿no? Que todos los planetas o las estrellas errantes están justo de cara hacia nosotros, si fueran... Eso es mucha casualidad para el modelo heliocéntrico, que estamos en un universo en expansión sin propósito, que se creó de la nada. Puedo decir, qué casualidad que no solamente eso, sino que nuestro sistema es el único que tiene una luna que le da siempre la misma cara. Porque las lunas de Júpiter, por decirte, nos giran al contrario de la nuestra, y a su vez no es que le da siempre la misma cara. Ahora, el nuestro tiene justo... Mirá vos qué casualidades dentro de este mundo creado de forma caótica, ¿no? En donde la luna nos da siempre la misma cara. A su vez, justito parece que la luna y el sol tienen el mismo tamaño, porque justo coincide que la luna es 400 veces más chica y el sol está 400 veces más lejos. ¡Qué casualidad! Qué casualidad que toda nuestra experiencia sensorial, que es la posición por default, se asume que la Tierra es plana y estacionaria, pero en realidad está girando y es curva, porque va contraria a los sentidos. ¿Viste? Vos decís, acá hay algo raro. Y que los planetas sean esféricos, vamos a suponer, nadie le vio la otra cara a Júpiter, nadie le vio la otra cara a Saturno, nadie le vio la otra cara a la Luna, por más que se considera un satélite en un planeta. Nadie le vio la otra cara al Sol, porque el Sol no tiene cara, sí tiene manchas solares, pero la mancha solar es como una hoja que se desliza en el río, no te da referencia de ubicación. Así todo, ponele que fuese esférico, está perfecto. La Tierra no es un planeta, es un mundo, es un reino, si querés citando a Tesla. No es un planeta, ¿por qué? Porque no tiene ni característica curva, ni tiene característica de movimiento. Es el plano de juego, es el videojuego donde todo lo demás sucede. Lo que vos me comentás es por el sistema educativo, en donde vos haces una comparativa. Porque me dijeron que la Tierra es un planeta y lo que está ahí arriba es un planeta. Ni siquiera me pregunto por qué la Tierra no tiene anillos como Saturno, si es un planeta. ¿Por qué los demás no tienen vida y esta es la única que tiene vida? Porque educativamente nos crearon un constructo llamado sistema solar sin poder ser demostrado. Pero quedó en el sistema educativo como algo dado por default, el cual vos no podés discutir. Hasta que no llegó, entre comillas, ese terraplanismo moderno con equipamiento tecnológico, utilizando el método científico, no se había puesto en duda. Se había ganado la batalla cultural, y te voy a corregir en este sentido. Yo me tuve que corregir porque es verdad. No es simplemente el modelo heliocéntrico, es peor. Es la doctrina copernicana. Así fue descrito desde siempre. Después le pusieron una tendencia, un eufemismo científico hablando de heliocentrismo porque nos hacen girar alrededor del símbolo solar, que es lo que rige hoy en día el mundo occidental, el Sol. Pero en realidad
es una doctrina. Es la doctrina copernicana de la Iglesia Católica. Vale. Ahora, antes de meterme, quiero entender un poco el porqué de esto, de esta doctrina y qué se gana con eso. Hay cosas, Iru, que me chocan un poco. Tú dices, cogemos un avión, ahora tú y yo, ¿vale? ¿Qué hacemos? Cogemos un avión, ¿vale? Tú has cogido un avión. Perfecto, ¿vale? No voy a meterme en el tema de que tú vas volando en el avión, tú ves una ligera curvatura, Perdón. porque es las cristales de la ventana del Lo avión podría que tienen llamar, curvatura, si querés, ojo de pez y en tal. lugar de avión, si querés lo podés llamar como se denomina correctamente. ¿Cómo? Aeroplano. Porque vuela sobre un plano. Pero bueno, Vale. dale. Cogemos Venga, un avión. Cogemos un avión. Bien. Venga, un aeroplano. Vale, cogemos Bien. un aeroplano. Hay aviones que dan la vuelta al mundo, ¿no? Totalmente. Claro. Bueno. ¿Cómo consigues dar la vuelta al mundo en un mundo plano? Bueno, primero que no te da el combustible para dar la vuelta al mundo. Eso también, ves que son preguntas que nosotros mismos los hemos generado, porque existió en su momento la única vuelta al mundo, entre comillas, que se dio fue la de los 80 días, escrito por Julio Verne, Sí. que en su libro tiene la cita de que se ve un horizonte plano. Vale. Te la voy a pasar para que se la Venga. puedas poner a los espectadores. Y fue en globo. En un globo aerostático, justamente, que se dio la vuelta. Hoy en día no tenés el combustible para dar la vuelta al mundo. Pero, vos, si hoy en día salís aquí de tu oficina y das la vuelta a tu oficina, volvés al mismo punto del que iniciaste, dando una vuelta sobre un plano, incluso cuadrado, porque es una manzana. Un nombre raro, que sea manzana para una forma cuadrada, ¿viste? Como el cuadrilátero para subirte al ring. Pero bueno, vale. Son esas palabras duales que a veces nos hacen pensar distinto. Dar la vuelta al mundo tiene una palabra técnica, que es circunnavegar. Círculo. Lo que pasa es que nosotros tendemos a hacer la tendencia gestual, que es dar la vuelta al mundo. Claro. Y dar la vuelta así. Que de hecho es algo que jamás se hizo a la fecha de hoy, todavía nadie dio la vuelta al mundo, saliendo hacia el norte o saliendo hacia el sur y dando la vuelta realmente por la esfera. ¿Por qué no se puede hacer eso? Más allá de que porque la Tierra para nosotros es plana, es porque está la Antártida y ahí nos metemos en el Tratado Antártico y las rutas comerciales y las rutas civiles, las rutas militares, el paralelo 60, no importa. Vale. Pero todas las vueltas al mundo, a la fecha de hoy, si las querés dar, parece un juego de palabras, pero es este o este. Pareciera ser este o este, no te queda Sí, otra. sí. Es así o así. Y das la vuelta al mundo perfectamente en un mundo plano circular. De hecho, tal vez nosotros no arrancamos con eso, pero muchas Pero veces norte a sur no puedes no puedes. porque no te dejan, ¿no? Ahí está el Bueno, tratado de la Antártida donde... bueno. ¿Te dejan o no? No te dejan. Vale, entonces... Y ahí empezamos a pensar, ¿cómo no te dejan? ¿No es que nosotros somos libres? ¿Qué pasa? ¿Cómo O sea, no tú y yo no ¿quién podemos te decir deja? ahora, Iru, vamos ¿Quién no te a deja? gastarnos pasta, financiamos una expedición a la Antártida. No podemos hacer eso tú y yo y grabarlo el mes que Tú y viene. yo, ni él, ni ella, ni nadie. Nadie. Nadie, ¿por qué? Porque después de las operaciones que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, está esa famosa serie de operaciones que son muy interesantes, que son las que se justifica de que podían haber submarinos nucleares con jerarcas nazis ocultos en la Antártida, y entonces se hace toda esa operación militar descomunal, que van con destructores, con cruceros, Vale. que no terminan nada, o sea, no terminan nada en el sentido de que supuestamente se habían armado de esa manera por las dudas que se encontraran con un territorio hostil, con enemigos, ¿no? Que los atacaran. Cuando fueron, O sea, vamos a ver, los alemanes se escondieron en la Antártida. ¿ese es el tema? supuestamente, Vale. ese fue el justificativo. Estados Unidos coordinó una operación que fueron con todos estos equipamientos y estos navíos a la Antártida a una posible batalla. No pasó nada. Ahí es donde aparece la figura del almirante Richard Byrd, que después lo toman la gente de la Tierra Hueca. Pero lo que sí es dato concreto es que luego de ese momento se desarrollan una serie de operaciones militares con unos nombres muy llamativos. ¿Qué sucede? La primera que hacen se llama la operación Deep Freeze, ¿no? Frío profundo, un nombre perfecto. Pega bien. Viene Sí. bien, porque si en la Antártida hay algo es frío. Frío profundo. Y profundo porque Vale. te cala hasta los huesos. Después de esa operación vuelven, ya pero con otra operación que le ponen otro nombre, que es el High Jump. El salto profundo, si se quiere, el salto alto, o el salto desde lo más alto, ¿viste? Que vos decís, en la Antártida, un salto de lo más alto, ¿a dónde van a saltar? ¿Qué tal? ¿Al borde? ¿A dónde iban a saltar?
Después de eso se desarrolla otra operación más ahí en la propia Antártida. Todo esto es desde 1947 Pero todo esto, al 50 y todo pico. empezó por los nazis, vieron que no habían nazis y siguieron haciendo misiones. Siguieron O misiones era porque estaban buscando a los nazis. No. Siguieron haciendo operaciones de conquista territorial ya de la Antártida. Vale. Porque la Antártida siempre fue un gran enigma para el ser humano. Y es más, o sea, supuestamente ya en la época de los griegos, Eratóstenes sabía que la Tierra era esférica de 12.000 kilómetros de diámetro promedio, 12.700, y sin embargo, ¿cuánto tardaron para salir de Europa a tratar de conquistar otras tierras porque no sabían que había? Pero si ya sabían que tenía tal medida, ¿por qué no se fueron antes, no? Dentro de la narrativa histórica. Entonces, High Jump, Deep Freeze, hacen otra más que no se me viene el nombre, y después de eso dejan de lado esas operaciones militares en la Antártida, crean el Tratado Antártico, que hoy en día sigue vigente, que se declara territorio militarizado y solo con propósitos científicos, supervisado por militares, que sigue siendo así a la fecha de hoy. No hay acceso civil, tenés que pedir permiso, te lo tienen que dar, vas con una determinada cantidad de días a desarrollar un determinado trabajo, hay multas ridículas que superan el $1.000.000 si vos, por ejemplo, defecás y no traes la caca en una bolsa. Bueno, que vos decís, es lógico, sí, pero es como no podés utilizar combustible porque contamina, pero claro, tampoco podés usar combustible para aventurarte porque no te dejan usar combustible. Solamente aterrizan aviones militares, como el caso del Hércules, no hay pista de aterrizaje civil, entonces tiene un montón de restricciones. Y después de ese tratado antártico, curiosamente, hacen tres operaciones más, que poca gente las conoce, pero son oficiales. Recordad que todos estos datos son oficiales, que son las operaciones, la más, digamos, encriptada es la operación Fish Bowl, que significa pecera, porque pareciera que nosotros estamos en un disco plano. Vean el mapa de Gleason, que tal vez se van a orientar, el mapa de Gleason en contraposición a ese mapa de Mercator, el típico mapamundi rectangular de proyección cilíndrica. No te enseñan el mapa de Gleason, que es circular, con toda la distribución continental perfecta. Vos tenés un disco plano y vivimos en una cúpula, pecera. ¿no? ¿Cómo? Como una cúpula. Claro. Simbólicamente como una cúpula. Para mí no existe tal cosa como una cúpula, pero simbólicamente pareciera estar en un sistema cerrado, por eso hay presión atmosférica. Entonces le pusieron la operación Fishbowl. Luego de la operación Fishbowl, ya directamente la última operación llevada a cabo en el año 1963 fue la operación Dominique, que significa la operación del señor, del domingo, domino, porque la clave es en qué constaba. ¿Y todas estas operaciones de dónde las has sacado? ¿Eso dónde está? Wikipedia te siguen figurando, son oficiales, están los videos. Con esos nombres, pam. Sí, y este es el dato curioso. La operación Fishbowl, ¿por qué se llama Fishbowl? Porque ¿qué intentaron hacer? Fue la época, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos y Rusia desarrollaron una serie de cohetes, ya tenían la tecnología del B-2. Sí, con el alemán que se fugó, que es el que ayudó Wernher von Braun, que justo. termina ayudando a crear la NASA, un tema con la operación Paperclip y demás. Hacen cohetes con cabezas de bombas nucleares de hidrógeno que son lanzadas a la atmósfera superior. La última termina detonando a los 83 kilómetros de altura. Que vos ves el video e impresiona. ¿Por qué? Porque el cohete despega. ¿Sabés qué nombre lleva escrito el cohete que tiran a 83 kilómetros de altura? Ni idea. Thor. ¿Qué es Thor? El dios, ¿no? El dios supuestamente que tiene un martillo. ¿Qué hace con el martillo el dios Thor? No sé lo que hace con el golpear, pero no sé qué hace. No, sí, rompe el domo. Vale. Entonces vos decís... Claro, iba a intentar romper el domo. Entonces vos decís, Vale. te fuiste para la Antártida, te diste cuenta que no podés seguir atravesando por cuestiones climáticas o por lo que sea. O sea que no hay polo sur, hay Antártida alrededor de la Tierra plana, pero no pudiste salir. Entonces dijiste, bueno, vamos para arriba. ¿Por qué vamos para arriba? Porque Copérnico hace 500 años dijo que la Tierra era una esfera. Entonces tenemos que, para un lado hay que salir. Thor sube el cohete. ¿Desde dónde lo lanzaron? Desde las islas cercanas a Hawái. Esto todo video No, oficial. te lo digo porque, o sea, ¿qué pasa? Que 83 kilómetros fue porque reventó contra una cúpula, supuestamente, ¿o no? La hacen, no. Para mí no hay cúpula ni reventó. Pero lo que sí es curioso es esto. El cohete, tiraron un montón, y los rusos también, ¿eh? Vale. El de Estados Unidos es el que está el video. Tiran el misil, empieza a subir. Llega a 83 kilómetros, explota.
se empieza a formar como una especie de hongo nuclear Sí. a 83 kilómetros de altura. Es que, si nosotros viviésemos en una Tierra esférica, con el agujero que hizo ahí, nos quedamos sin oxígeno. Vos pensás que nuestro mundo es una esfera ínfima en el espacio absoluto, en donde el espacio está a presión cero. Presión cero es... vos Sí, sabés que no hay todo- presión, es vacío. Es vacío. No, es que no es vacío, es presión cero. Entonces, un sistema de alta presión se equilibra con uno de baja presión, como tenemos nosotros acá. Imagínate, los tipos les importó 3 carajos. Dijeron, nosotros tenemos que saber qué pasa ahí arriba y vamos a tirar una bomba. Y si se hace un agujero y se nos fuga todo el oxígeno, y bueno, quedamos como Marte, entre comillas, y nos morimos todos, no pasa nada. Y lo hicieron. Y esa bomba empieza a ser el hongo nuclear, empieza a formarse el hongo y de golpe hay algo que es un cambio térmico, pero empieza a ser así, de golpe hace... y se empieza a hacer una dona. Y se empieza a expandir sin ganar altura, como si hubiese realmente un cambio, el cual frena, no succiona ni deja irse. Y después de eso, nunca más se tocó ese tema. Se crean las agencias espaciales, que es como una especie de tratado antártico, pero para regular el acceso hacia arriba. Y se empieza a hablar de los cinturones de Van Halen. Iru, el ¿el agujero cambio de capa térmico de cómo ozono. funciona? Pues el cambio térmico al final lo que hace son densidades, ¿no? Es Exacto. una densidad, entonces tú Exacto. al final le metes más calor, se separan las partículas, Sí. y entonces, como por la densidad. Pero gravedad, ¿tú crees en la gravedad? ¿No hay gravedad? Qué linda palabra, creer en un fenómeno que supuestamente Está demostrado. es natural. Sí, ¿no? físicamente. ¿Está demostrado? Supuestamente. Ahí no, Claro, me gusta. yo no puedo demostrarlo. No, está muy yo no soy yo físico. me dejas hacerte dos Sí, preguntas. venga. Pero para saber dónde estamos ubicados, en el sentido de que todo esto que vos me estás preguntando a mí me gusta porque es el cuestionamiento que, si se quiere, el terraplanista tuvo que atravesar. Claro, pero es que. O sea, yo digo que está demostrado. Yo digo que está demostrado, ¿vale? Newton lo demostró Sí, ahí en el momento, tal, fuerza igual a masa por gravedad, tal. Joder, porque hay cosas que digo, no podemos cuestionarnos todo, porque si no, ¿cómo coño avanzamos? Estaríamos en el momento inicial total. Bueno, de hecho, en realidad la civilización avanzó por cuestionarlo todo también, ¿no? Incluso Sí, la bueno, autoridad. Pero, Pero sí entiendo tu punto. pero tú dices, oye, conocimiento médico. Joder, si yo te digo que la penicilina Sí, te entiendo a dónde vas. sirve, Te entiendo a dónde vas, pierde sí, de sí, mí sí. y avanza. Entonces digo, yo creo que sí, que la gravedad existe. Bien. Vale. Pero te lo digo porque, como tú me has dicho, al final, por saber cómo está basado el terraplanismo, en qué pasa, por qué las cosas suben, por qué las cosas no suben, qué funciona, que es por densidades, pues estuvieras en un fluido tal como estuvieras en el agua, Mirá, con el aire. El tema de la gravedad, que es como, viste, es la carta mágica que se tiene hoy en día para sostener esa doctrina copernicana. Porque cualquier cosa que sea antiintuitiva y poco lógica se soluciona con la gravedad. Por ejemplo, un avión que despega desde Argentina, que supuestamente vos tenés una orientación paralelo al piso en Argentina, Vale. en esta latitud en Sí, una sí. esfera. Vos decís, bueno, yo tengo el oído interno, yo sé si estoy cabeza abajo o estoy cabeza arriba. Entonces, si un avión está acá y yo pongo un giroscopio, y de hecho el avión vuela con un horizonte artificial basado en un giroscopio, los de hoy son láser, pero los de antes eran inerciales y eran mecánicos. Y yo agarro un giroscopio y lo calibro acá. Cuando yo llego a Estados Unidos, el giroscopio se tuvo que haber dado vuelta, más allá que tenga unas palanquitas que lo frenan para que no se vuelva loco. Tiene que haber algo que detecte que yo cambié de orientación, porque el giroscopio se basa en eso. Perdona, Iru, pero es que no hay orientación real, porque tú, al ser esférico y de dónde lo miras la Tierra, ¿qué pasa? ¿Que los países ricos están arriba y abajo? Porque ese es el no Mercator. la han pintado así, claro, pero, Eso es el Mercator. pero puedes darle la vuelta completamente. Entonces lo que pasa Sí. es que tú, según la gravedad, tienes una fuerza permanente hacia el centro de la Tierra. Exacto. Tú en tu plano donde tú estás permanente, estás paralelo, estás en perpendicular Sí, a lo que es exacto. el Por eso centro de digo la que es Tierra. la carta mágica. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la posición por default? La posición por default, y esto lo va a ver la gente en pantalla. Yo ahora te abro el documento del año 1987 de la NASA, que te explica a la hora de fabricar un helicóptero, un lanzamiento de misil balístico o un avión de vuelo comercial o militar, cuál es la posición por default que se asume en las ecuaciones. Es que la Tierra es plana, estacionaria, con una atmósfera estacionaria. No se fabrica ningún objeto basado en la Tierra está girando, entonces el avión cuando tiene que aterrizar hay que contemplar que en algunas latitudes 400 metros por segundo la pista se va corriendo y no, todo se asume, lo dijo el propio Albert Einstein, lo dijo Stephen Hawking, lo dijo Edwin Hubble.
todo da la sensación como si la Tierra estuviese quieta y estacionaria y fuese plana, y por lo tanto nosotros podemos hacer los cálculos asumiendo esa posición. Perfecto, Iru. Voy a volver a la gravedad igual. Claro, pero aquí tenemos el punto de inflexión. Totalmente. Entre las dos visiones. Es que, lógicamente, ¿vale? Entre comillas, lo que te dice lo de la teoría de la gravedad es que al tú estar en una situación, en una esfera, donde el punto de la gravedad está en el medio, ¿vale? Entonces son fuerzas que no es una fuerza que aquí tienes la misma fuerza que aquí, ¿vale? O sea, en el polo norte tienes la misma fuerza que en el polo sur de gravedad hacia el mismo punto. Siempre tú, en cualquier punto donde estés, tienes una situación, una assumption, o sea, para calcular cualquier cosa, de plano. Claro, porque de como si estuvieras plano completamente. Exacto. Porque en el punto concreto donde tú estés en cada momento, estás plano. Y eso en realidad se debe a la masa de la Tierra, que se considera que es relativamente homogénea, porque no es una cuestión de la forma esférica. Justo, es una relativamente homogénea. Exactamente. Bueno, empezamos ahí, bueno. Sí, porque va a haber situaciones de vacíos, diferentes cosas. Y después si querés nos metemos en Cavendish, pero yo te quiero hacer esta pregunta. Vos decís, ya la tercera vez que mencionás la fuerza de gravedad. Sin embargo, no existe tal cosa. Esto es palabra oficial, ¿eh? Hasta el propio de Grace Tyson. Lo tenés, a de Grace Tyson, el astrofísico norteamericano, el morocho, que está en todos lados, que reemplaza, si se quiere, a Carl Sagan en la modernidad. Cuando le preguntan en varias entrevistas, ¿qué es, no cómo funciona, qué es la gravedad? ¿Qué dice el tipo? Next question. Y ahí se frena y hace un chiste. Dice, bueno, pará. ¿Qué es la gravedad? Nadie te lo puede decir. Lo que nosotros podemos es simplemente predecir la aceleración. Justo, es que no sabemos lógicamente no sabes lo que es, pero tú sí que ves, caes diferentes cosas y ves que, oye, hay una fuerza constante. No. La palabra fuerza la tenés que quitar, por esto que yo te voy a decir. Porque decir que es una fuerza ya estás diciendo que es una fuerza. Y no es una fuerza. Y te voy a decir por qué. Me sorprendió verlo en el año 1994 en una entrevista que no tenía nada que ver porque estaban hablando de computadoras, a Steve Jobs, haciendo este mismo ejemplo, que luego se lo toma de Grace Tyson, sin copyright, le toma, porque le preguntan a Steve Jobs, ¿cómo debería ser el día de mañana la educación mediante las computadoras? Y el ejemplo que da Steve Jobs, que es increíble, dice, en realidad, un niño no necesita una computadora para educarse, porque las computadoras son reactivas, no son proactivas. Lo que necesita un niño para educarse es otro ser humano que lo ayude. Una computadora lo puede orientar simplemente en términos de información. Le dice, por ejemplo, agarra un borrador de pizarra, ¿vale? Y le pregunta al periodista, y lo suelta. ¡Pac! Dice, ¿por qué se cayó? El periodista dice, por la gravedad. Y Steve Jobs lo corrige y le dice, no. Nadie te puede decir por qué se cayó. Yo te puedo decir cómo se cayó, pero no el por qué. Y ahora vuelvo. A nosotros nos metieron en la cabeza que es la fuerza de gravedad. Porque Isaac Newton todavía está online, porque eso lo organizó la Universidad de Cambridge. Vale. Está online, vos ponés The Newton Project y vas a entrar a una página jerarquizada por la Universidad de Cambridge, donde están todas las cartas y trabajos en manuscrito, escrito por el propio Isaac Newton, en donde la mayoría eran trabajos de alquimia, tenía muchos trabajos religiosos, porque estaba obsesionado con, hasta supuestamente predijo el fin del mundo para el año 2060, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el propio Isaac Newton de la gravedad? Dice que a él no se le añada la idea de que un cuerpo, simplemente por tener masa, sin un agente intermediario, va a atraer otro cuerpo que tenga masa, porque ninguna persona con un mínimo de educación podría aceptar esa tontería. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque el debate de la gravedad como fuerza no se pudo demostrar en la ciencia, que sea una fuerza. Si no, un globo de helio tendría que caer al suelo. Y no pasa eso. Entonces vino Albert Einstein en su momento, con su teoría de la relatividad, primero la especial, después la general, donde hace un trabajo sobre cómo se comporta la luz, etcétera, etcétera. Pero ahí lo que se establece es que como la gravedad no es una fuerza, porque vos no podés ver que dos cuerpos se atraigan sin un agente intermediario, solamente por el hecho de tener masa, y vos mencionaste la ecuación de la gravedad, donde es masa 1 por masa 2 sobre distancia al cuadrado. Masa 1, masa 2, o sea, masa 1 y otro tiene... No. Entonces, como eso no se pudo demostrar nunca,
¿Cómo se lo salva? Diciendo que en realidad la gravedad fue mal interpretada y nunca fue una fuerza, sino que fue la curvatura del tiempo y del espacio. Que en realidad ese agente intermediario es que hay que imaginarse al espacio no vacío, sino como si fuese una gran tela, donde esa tela es tiempo y espacio. Y la masa de un cuerpo hunde, como yo hundo acá con el dedo, y los objetos que están cerca caen hacia esa curvatura de tiempo y espacio. La pregunta que hace un físico a eso es, el concepto es buenísimo, pero vos estás tomando al tiempo y al espacio como un elemento tangible y físico. Entonces, vos me tenés que decir, ¿cuánto tiempo hay en un metro cúbico para ser curvado? Y entonces ahí entramos en el problema de que el tiempo es simplemente un concepto humano, como que yo diga que yo no atraje a esa mujer. En realidad curvé el amor que hay entre ella y yo a esta distancia y ella cayó hacia mí. ¿Entendés? Pero para esto que yo te estoy diciendo es un debate que a la fecha de hoy se sigue tratando de emparchar con el agujero negro, en realidad con el disco de acreción, porque ni la luz se puede escapar, porque el tiempo y el espacio... Entonces cuando vos vas a la gravedad hay otro concepto que explica la aceleración de la gravedad. Lo tangible, lo real. Yo suelto un objeto y en promedio cae a 9,8 metros sobre segundo. En promedio, porque no a todos le pasa lo mismo. ¿Qué es lo que lo causa? La electrogravedad. ¿Cuál es el agente intermediario? No es el tiempo y el espacio. Es la electricidad y el magnetismo, que es lo que existe en nuestro mundo y lo que orienta y organiza. Porque en un campo magnético yo suelto viruta de hierro y sí tiene orientación. Y se orienta según el campo magnético. Yo agarro una brújula, la pongo acá y sí se orienta. Y para la brújula hay un arriba, un abajo, un este, un oeste, un norte y un sur. Entonces hay una orientación. Y de hecho la orientación todo apunta siempre hacia el centro. Las brújulas en el polo sur... se vuelven locas. No. No, en el polo sur no, pero en el polo norte. Claro, en el polo norte se vuelven locas, pero en el polo sur se frenan. Y tenés que usar una brújula especializada. Eso es lo curioso. Se frena, deja de funcionar. Entonces, ¿qué es la gravedad? No para el terraplanista, para la persona que se interesa en esta temática, concluye que es mucho más lógico que sea electrogravedad. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos, plástico, vidrio, seres humanos, acolchón, tela, planta, todo tiene un campo electromagnético. Y la Tierra también. Tiene, si se quiere, tiene un potencial neutro la Tierra. Y entonces la electricidad lo orienta. Como cae un rayo del cielo a la Tierra, porque uno tiene carga positiva, el otro tiene carga negativa. Y ahí se solucionó todo el problema. El problema es para el modelo heliocéntrico, que no puede demostrar que un nivel o un giroscopio cambie de orientación por ir del punto A al B en una superficie curva, cuando en una superficie curva sí sucede. Quiero decir, si yo agarro un giroscopio... Sí, lo pones aquí, va girando, sí que se... Y acá sí, el giroscopio acá funciona, pero en el mundo real no. Bueno, la posición por default es la que me está diciendo el giroscopio, que fue hecho para eso, giroscopio, búsqueda de giro. ¿Y qué mostró el giroscopio? Que la Tierra está quieta. Y más, echale agua, si querés un poco más de... Claro. Vale. O sea, oye, y con esto habrá algún fenómeno en el cual la gravedad se puede demostrar, ¿no? Por ejemplo, las mareas. Bien. Supuestamente las mareas cambian Sí. porque la Luna, ¿verdad? Atrae, está más cerca de lo que es la Tierra y atrae es así. Curva el tiempo y el espacio. Para los astrofísicos modernos, la Luna está acá, hay vacío hasta que llega a nuestro planeta Tierra, y la Luna, bueno, curva el tiempo y el espacio y succiona el agua. Pero entiendo tu pregunta, ¿eh? Lo que pasa es que cuando vos quitas la palabra fuerza y ponés la palabra que se usa hoy, siglo XXI, que se usa ya desde el siglo XX, que es curvatura, tiempo y espacio, es un delirio místico. Total, sí. Que creer que la Luna curva el tiempo y el espacio. Ahora, vos fíjate qué curioso. Las mareas fuertes se dan en agua dulce, en agua salada. Las mareas fuertes... Las mareas en general. Bueno, en agua salada. En agua salada. Claro. Que es conductora de electricidad. Sí. En agua dulce no se dan las mareas. ¿Qué pasa? ¿Que la Luna no agarra la piscina de tu casa? ¿Por qué no? ¿Por qué no agarra los lagos? Porque la cantidad de agua que hay en el mar es mucho más, entonces... Perdóname, hay lagos en Argentina que tienen superficie de 400 kilómetros cuadrados, ¿eh? O sea, ¿qué le pasa? Ahora, para nosotros... ¿Afecta algo o se mueve un poquito? No, se mueve por el viento y algunos lagos, pero es por cuestiones de cambio de presión atmosférica, hay otras cuestiones. Vale. La marea, es en agua salada. Y fíjate qué curioso esto. Las mareas fuertes se dan en agua dulce, en agua salada. Que es conductora de electricidad. En agua dulce no se dan las mareas. ¿Qué pasa? Que la Luna no agarra la piscina de tu casa? ¿Por qué no? ¿Por qué no agarra los lagos? Afecta,
Hubo un grupo, a la fecha de hoy, hay un movimiento de científicos con todos los PhD, títulos colgados, como le gusta a mucha gente, que se llaman Thunderbolt Project. ¿Por qué? Porque abogan por un universo no gravitacional, sino un universo electromagnético. Como también decía Tesla. No estamos hablando de cosas que están fuera de la ciencia en absoluto. El Sol, a nosotros nos hicieron creer, así como yo cité el ejemplo del informe Flexner, donde se mete Rockefeller y mete la industria del plástico dentro de los cosméticos y la medicina, hubo en una época que estaba la necesidad de vender ese petróleo en formato de combustible. Y entonces se le empiezan a poner eufemismos como que son los huesos de los dinosaurios que no podemos encontrar, y entonces combustible fósil. Hoy en día cualquiera te dice, no, hay otras maneras de generar petróleo, y de hecho la discusión de hoy en día, ¿cuál es? El petróleo se autorregenera constantemente, no es que es inagotable, pero vos lo sabés muy bien, si no hay escasez no hay precio, básicamente, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de cosas que entran ahí. En esa época, Disney, así como ayudó a hacer de la época de la década de los 50 a los 60, ayudó a hacer lo que se llamó la serie Spaceman, que era para convencer a la sociedad de que el ser humano podía ir al espacio, en la época que ya estaba Wernher von Braun y todos estos. Hizo también una serie de películas a favor de la industria del petróleo. Y lo que tomaban como ejemplo era que el Sol era una fuente termonuclear, donde se generaba como una fusión nuclear constante, pero que nos quedemos tranquilos porque como el Sol es muy grande y tiene un volumen muy grandote, se va a agotar, pero dentro de 5.000 millones de años. Ni el mejor astrólogo te puede predecir eso. Pero bueno. Sí. Y que se come a sí mismo, ¿no? Esa fusión nuclear que tiene interna es como un gran horno de fusión. Sí, se va gastando y se va comiendo, se va fagocitando a sí mismo, pero vos nunca lo vas a notar porque va a pasar dentro de 5.000 millones de años. Pero en el modelo nuestro, si se quiere, que estamos tratando de reformular, le tenemos que dar explicaciones a los fenómenos. ¿Por qué? Porque es una condición humana. El ser humano justamente ha desafiado a los dioses porque ha hecho demasiadas preguntas. Quiere saber, es explorador en todo su contexto, no solamente físico, sino también mental. Entonces yo quiero saber por qué hay marea, porque controlando las mareas, entonces puedo sacar predicción de cuándo enviar un barco con container para que no se me caiga para un lado. O sea, sacás un montón de conclusiones conociendo las mareas cuando suceden. Pero como nuestro mundo es cíclico, y desde que fue creado, para nosotros creado, y no por cuestiones religiosas, sino por el diseño, nada ha cambiado. Porque cuando hablamos de la curvatura del tiempo y el espacio para justificar el espacio heliocéntrico, ¿en algún momento algún planeta se acercó a otro? ¿Salió de su órbita? ¿En algún momento la Luna tendió a alejarse o acercarse? Es una teoría que jamás se demostró. Todo lo que está en el cielo, ya lo decían los griegos, no es físico, es astrofísico. Y no se puede ir a ser físico, porque vos para ser física significa tocar el objeto, y nadie puede ir, y nada cambió. Todo mantiene el mismo ciclo. Los eclipses, hoy en día, la NASA en su página web reconoce a través de Mr. Spenak, que se llama Mr. Eclipse, Fred Spenak, quien dejó el calendario de eclipses lunares y solares para los próximos 200 años, él dice, yo tomé simplemente el ciclo de Saros, creado en Babilonia hace 2500 años atrás. ¿Por qué? Porque es cíclico. Cada 19 años se repiten tantos ciclos lunares y simplemente yo lo único que hice fue observo el fenómeno, anoto. Observo, anoto y veo que siempre pasa lo mismo. Y pasan miles de años y los monumentos mayas siguen estando orientados en el solsticio para que el sol pase por la ventanita, deje ahí la sombrita. Nada ha cambiado. Las mareas no las sabemos porque la Tierra es esférica. Las sabemos por anotarlas. Y punto. Ahora, queremos entender el fenómeno. ¿Qué produce las mareas? Para el modelo heliocéntrico lo usan como una prueba indirecta de que la Luna tiene una fuerza que después no se puede demostrar, y para nuestro modelo es electromagnético y el Sol está más cercano, es una fuente electromagnética oficializada, si se quiere, que a través del aire, que es conductor de electricidad, interactúa con nuestro mundo y mueve el agua salada, porque el agua salada es conductora de electricidad y el agua dulce no, y por lo tanto ahí no hay marea. Vale. Es una explicación lógica. Es lógica. Habría que empezar a demostrar, y empezar a tirar del hilo y a ver. Bueno, ahí está la naturaleza. Sí. Acordate que, ¿sabes lo que tiene de lindo la parte esta científica? Que el juez es la naturaleza. Entonces no puede estar corrompida por la opinión humana o por la voluntad humana de querer interferir el fenómeno. Albert Einstein, ¿sabes lo que tiene una frase que decía? ¿Cuál? Cuando la teoría no concuerda con la realidad, cambia la realidad. No ajusta la teoría a la realidad. ¿Entendés? Y la realidad, como nosotros somos seres de información, si se quiere,
a vos te manipulan el campo de la conciencia y te manipulan la realidad. Y te hacen creer que la realidad es tal cosa o tal otra. Ahora, cuando cada uno tiene una distorsión de su realidad conforme a sus creencias, sus vivencias. Exacto. Y joder, tío, este tío no vive en la misma realidad que vivo yo. Exacto. El fenómeno sigue siendo el mismo. Sigue apareciendo las mareas. Pero yo te cambio la realidad. Diferentes. Lo dice Yuval Noah Harari. Yo siempre muestro un video que es muy interesante de que le preguntan a Yuval Harari, lo tenemos, ¿no? El calvo, sí, el calvo que escribió, ¿cómo se llama el libro que escribió? De Homo Deus, por ejemplo. Sí, pero luego tiene otro más famoso que no me acuerdo. Joder. Hay uno que el que él escribe le preguntan en televisión y le dicen, cuota aparte, aparece en todos los foros de Davos, es como, hoy en día es como el filósofo de la elite, el cual... Sapiens. También. Sapiens, Homo ¿cuál es el Deus, famoso que está ahora? Sapiens. Tal cual. ¿Y qué nos dicen Sapiens y en Homo Deus? Fíjate la aclaración que él hace en todas sus conferencias. Nosotros venimos a demostrar que esa idea de el libre albedrío y de que el ser humano tiene un espíritu, it's over, se acabó. ¿Por qué? Porque nosotros controlamos metadatos y podemos manipular a las masas a través de los data points, de conocer y hacer vía algoritmo análisis de datos, saber qué te gusta, a qué lugares entrás. Lo que hizo Cambridge Analytica para cambiar la realidad de percepción de lo que era Donald Trump y hacer que gane Donald Trump. Eso fue a juicio. A Mark Zuckerberg lo trajeron al Comité Europeo a declarar. Cambridge Analytica, creada y dirigida por Steve Bannon, quien hoy dirige parte de la política considerada conservadora de ultraderecha como Meloni, como Vox, en Argentina fue Macri, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, ellos te vienen a decir que como controlan los datos, vos sos un ser hecho de datos y no tenés espíritu, vos sos materia. Y como sos materia sin ningún tipo de conexión con lo divino, ¿por qué no tenés conexión con lo divino? Porque el planeta es una esfera y somos producto de la aleatoriedad y no sabemos ni por qué estamos ni quiénes somos. Eso es la doctrina copernicana. Pero yo escucho a este tío en uno de sus vídeos que hizo un libro, esto corrígeme, no estoy muy puesto, pero hizo un libro creo como para niños, si no me recuerdo mal. Ese es el que te quiero citar. Vale, no me acuerdo del libro. Y el tío lo que dice... Se llama Stop Us. Dice, somos imparables, Unstoppable. Justo, ese es. Y entonces el tío lo que dice en la conferencia, ¿no? Dice, vengo a escribir la idea es que la gente pueda resolver la cuestión más importante de toda tu vida, quién soy. ¿Y dónde estoy? Justo. Ah, mirá vos. Ahora resulta que a la cuestión más importante, pues a la pregunta... lleva desde Platón y desde... Claro, pero hoy yo te propongo salir un día a la calle y hacer una encuesta a nuestra generación, y decirle, ¿dónde estamos? Ya te dieron la respuesta antes que vos te hagas la pregunta. Esa es la magia del sistema educativo prusiano, obviamente jesuita, que es que te dieron la respuesta a una pregunta que primogeniamente tendrías que ser vos el que esté en ese quest, en esa cuestión, en ese cuestionar que te lleva a la búsqueda. Pero ellos ya te dieron la respuesta. Estás en una esfera flotando en el espacio exterior sin propósito. Sos una roca más entre miles de millones de otras rocas en el cual no sabemos ni por qué estamos acá. O sea, ellos te hacen un libro y ahí Yuval Harari lo dice. Nosotros, vos decís, pero para un tipo que escribe para Klaus Schwab, que escribe para el foro de Davos, que está a favor de que el ser humano no tiene espíritu, que no tiene divinidad, que no tiene conexión con el más allá, que prácticamente nos ve como materia inerte, manipulable por datos, le escribe libros a mis hijos para decirles quiénes son y por qué están acá. ¿Y cuál va a ser la tendencia que va a tener ese libro? Porque vuelvo a lo que te comenté antes. Cuando yo hago la observación de ese barco, si desaparece o no desaparece por la curvatura terrestre, ahí no hay Yuval Harari, ahí no hay Rulanducci. Ahí es la naturaleza siendo observada, y el caso más bizarro de todos lo hizo un ingeniero civil en Estados Unidos, J. Toland, tiene un canal en YouTube, J. Toland Media, que se subió a un avión comercial a 10 kilómetros de altura, configuró una cámara Sony, el primero que hizo, después tiene varias cámaras, configuró una cámara Sony para poder adaptarle un lente infrarrojo y poder ver hacia el horizonte más de lo que te permite ver en el espectro de luz visible normal. ¿Y con qué se encontró? Se encontró que atravesando un vuelo de Los Ángeles a Nueva York, en un momento del trayecto, ve montañas a 1200 kilómetros de distancia en el horizonte al nivel de los ojos. ¿Sabés cuál es la predicción para un globo terráqueo de 12.700 kilómetros de diámetro promedio, estando a 10 kilómetros de altura en un avión? Solo 357. Después de los 357 kilómetros empieza la curvatura y no puedes verlo. Y este tipo ve 1200, no en un vuelo. No te voy a decir cientos porque lleva
decenas de vuelos haciéndolo. Y eso fue una premisa que yo con mi compañero Daniel Márquez le dijimos a uno de los youtubers más conocidos de aquí de España, con el cual tuvimos una especie de mini charla / debate en su momento con la gata de Schrödinger, ¿vale? Y con Sí. Quantum Fracture. Y a Quantum Fracture le presentamos este ejemplo, no lo entendió, al principio no lo entendió. Después cuando lo entendió, vos le ves un poco la estructura de la cara diciéndome, bueno, lo tendría que estudiar. Y le dije, bueno, te mando el video para que lo estudies y hagas un análisis y lo expongas en tu canal. Nunca me contestó y la propuesta fue, dado que un pasaje en avión es muy accesible, hasta ni siquiera dependemos de financiación externa, de que nuestros seguidores nos quieran ver hacer eso, lo hacemos por amor a la ciencia, te subís a un avión vos, me subo a un avión yo, con nuestro equipo de gente, con tu equipo de gente, y hacemos una observación en infrarrojo y vemos y ponemos a prueba ese, perdón por la expresión, ese puto barquito que desapareció a 5 kilómetros. Porque en Argentina tenemos Colonia, Buenos Aires, más de 50 kilómetros, 200 metros de curvatura, se ve todo Puerto Madero. El lago Michigan en Estados Unidos, una persona tomó un timelapse del lago Michigan a Chicago, 86 kilómetros, 496 metros de curvatura. Ningún edificio de Chicago tiene más de eso, se ven todos los edificios de Chicago. Mallorca desde Barcelona, y así podríamos seguir, la isla de Creta desde Israel, y podríamos seguir porque hoy hay tecnología para poner a prueba el pilar fundamental de la esquizofrenia que tuvo el griego que vio un barco desaparecer en el horizonte sin objetivo, sin entender de óptica, sin saber la física, sin saber el análisis de cómo se comportaba la luz, y nadie lo puso a prueba en 1500 años. Vale. Teníamos que venir nosotros para poner a prueba eso. Pero, por ejemplo... Y ahí lo tenés a Yuval Harari, cambiándote la realidad. Vale. Sí, intentando al final hacerte lo que decíamos al principio, fácil de no creador y moldeable. Tendencioso. Vuelvo un momento, Iru, tío, porque al final hemos empezado a cambiar de temas aquí a saco. O sea, hemos cogido otro hilo, pero estamos hablando de lo de la Antártida, ¿vale? Me has contado lo de... Todo empezó con lo de la gravedad, con lo del hongo, que a 83 kilómetros se lanzó... Sí, cambio térmico. Cambio térmico, pam, y empezó a bien a corriente, sí. Vale. A raíz de... o sea, ese cambio térmico, ¿por qué qué es lo que se produce ahí? Aquí dicen que pasa ahí 83 kilómetros. No, mira, yo te voy a datos oficiales. Vos sabés que supuestamente... perdón, creo que es así, ¿no? Vas en un avión comercial, viste que hoy en día tienen sus pantallitas donde te van mostrando... ¿Dónde estás? Dónde estás en una tierrita esférica, en su mayoría, viste, aparece la tierrita esférica. Después vos mirás por la ventanilla y no es lo mismo que estás viendo en la pantalla digital. Y te dice, usted está a tal altitud, está a tanta velocidad, en kilómetros o en millas, y la temperatura exterior es de menos 60 grados. Sí. Bueno, hay que estar menos 60 grados, ¿eh? O sea, mirá que la Antártida tiene sus puntos donde por cuestiones de viento y demás puede hacer menos, pero ya menos 60 grados es bastante complicado. Cuando vos tirás un globo aerostático, muchas veces, la mayoría de los globos aerostáticos que a la fecha de hoy se siguen tirando es pura y exclusivamente para clima. Todos los días. Sí, que no llevan ni cámaras ni nada, llevan un sensor y van midiendo. Pero hay otra tecnología que se sacó provecho, que sigue existiendo hoy en día, que la NASA también y otras agencias espaciales europeas como la DLR de Alemania, la de Suecia, etcétera, etcétera, desarrollan programas de lo que ellos llaman cohetes de sondeo, que el término en inglés es sounding rockets. Que esos sí viajan a unos 6.000 kilómetros por hora, digo esos sí porque los cohetes espaciales que supuestamente son espaciales hay que ver si suben a 12.000, 13.000 kilómetros por hora para después encontrar la órbita que los mantenga justamente en esa caída libre a 27.000 kilómetros por hora, lo cual es una locura de pensar que ese cacharro puede llegar a esa velocidad, pero bueno, estos son cohetes de este diámetro, se le llama de hecho cohete vector, porque se lo considera como si fuese una flecha. Son cohetes de 6 metros de altura, 4 metros de altura, con un diámetro muy pequeño, de 50 centímetros, 60 centímetros. Adentro tiene equipamiento, tiene cámaras y sale como una flecha. Es una cañita voladora, como le decimos nosotros en Argentina a los fuegos artificiales. Y a veces llegan hasta los 120 y hasta los 250 incluso kilómetros de altura. Hay algunos que tienen sensor térmico que le ponen y está publicado de manera oficial. Hay uno que fue furor, que se confundió incluso cuando surgió el movimiento de tierra plana, diciendo que se chocaba contra un domo, que es el Go Fast,
que es uno que se llevó a cabo financiado por Red Bull, Vale. en esta especie de... Que esto no es lo de Felix Baumgartner, ¿no? No. tiene nada De que hecho, yo hablé con Felix Baumgartner, lo fui a ver en Suiza el año pasado, el anteaño pasado, tuvimos una charla, yo me saqué la foto haciendo el símbolo de la Tierra plana, Vale. le comentábamos todo, después te digo por qué, muy macanudo, pero no es eso. Eso fue un salto de la estratosfera, Vale. simplemente a 40 kilómetros de altura. Esto es un cohete que va a 250 kilómetros de altura. Vale. O sea, pasa mucho más. ¿Y Red Bull financió esto? Red Bull financió el cohete que se llevó a cabo en el año 2014, Vale. que se llamó Go Fast, o sea, Sí, ir sí, ir rápido, rápido. que llegó a 120 kilómetros de altura, Vale. en esta especie de conquista que tiene Red Bull de financiar todo lo extremo. Entonces financió como extremo este tipo de cohetes, desarrollado por un grupo de civiles que luego fue contratado por la NASA, casualmente, y en ese cohete el termómetro de abajo indica que a los 120 kilómetros de altura hay menos 270 grados Fahrenheit, que es casi Lo mínimo. el cero absoluto. Y bueno, ahí tenés el cambio térmico. O sea, a los 80 kilómetros de altura vos tenés en el gráfico oficial que te muestran, vos tenés, cuando ascendés a los 10 kilómetros, temperatura acá ambiente, 30 Sí. grados, 40 grados, lo que fuese. A medida que va subiendo, se empieza a enfriar. Llega a los 10 kilómetros a menos 60 grados aproximadamente. Seguís subiendo, se mantiene esa temperatura, luego de los 30, no sé si a los 50 vuelve a haber supuestamente un cambio térmico positivo, o sea, vuelve a haber otra vez calor, pero no que llegue a 40 grados, sino que se reduce a menos 20 grados, y supuestamente cuando pasás los 60 kilómetros de altura, se empieza a ir hasta lo menos 120. Te muestran en el gráfico oficial que podés encontrar hoy en Google. Este cohete no muestra 120. Este cohete muestra menos 120, menos 130, menos 140. Sí, descendiente Exactamente. lineal. Exactamente. Entonces, no te voy a decir que se puede, que yo lo puedo comprobar, porque te repito, no hace que la forma de la Tierra sea plano esférica. Lo que es curioso es que cuando vos ves un hongo nuclear con la cantidad de energía y calor que eso genera, tirado a 83 kilómetros de altura, y que de golpe, en lugar de seguir expandiéndose hacia arriba, se empieza a expandir hacia los laterales, formando una dona de cientos de kilómetros de diámetro, algo ahí tiene que haber, que no es físico, porque no ves algo físico, pero un cambio térmico es un cambio de densidad. Como si está el agua, está el aire, y está esta capa superior de otra densidad. Iru, hay un tema que estamos hablando tú y yo ahora, digo, joder, todo lo que estamos hablando es un tema físico, ¿vale? Que decimos, es final de física saber un porcentaje de fórmulas matemáticas y todo esto que te enseñan. No, porque te demuestro que la Tierra es esférica por fórmulas, ¿vale? Entonces, claro, ¿quién sabe de estas fórmulas? El 0.001%, ¿vale? Entonces, esto es más está bien hecha la táctica, sí. Claro, entonces, esto es más complicado y también de rebatir para todos aquí en este punto. Sí, totalmente. Pero sí que hay un tema que es más sencillo de entender, que podemos ver cuál es vuestro punto de vista, que es más psicológico, sí, metafísico o bueno, filosófico, de ¿por qué? O sea, ¿por qué hay un interés ahí, supuestamente en las masas, ¿no? O en los grupos de poder, de decirnos que la Tierra es esférica, cuando vosotros realmente pensáis que la Tierra es plana, ¿vale? Mirá, creo que esa pregunta es clave, y de hecho te la voy a ligar con algo, como yo te comenté al principio, creo que algo que intentamos hacer de forma distinta, incluso si se quiere al habla inglesa, porque es una temática, imagínate que la NASA está en Estados Unidos y siempre ha sido cuestionada desde el hombre en la luna. Y el movimiento, si se quiere, pues yo te hacía la demarcación entre terraplanista y terraplanismo, porque ismo se refiere a un movimiento, y si bien hay un montón de tipos de terraplanistas, lo que hay es como un hilo conductor al menos en reorientar al hombre y a la mujer en este mundo a través del por qué. Y también del para qué, lógico, ¿no? Y al menos desde el habla hispana, con la incorporación de un compañero, Rafael Currao, un sociólogo de la Universidad Nacional de La Plata, muchacho joven de 35 años, que se incorporó en el 2018 y empezó a estar más activo, empezó a hacer, desde obviamente su métier, empezó a tratar de entender el movimiento terraplanista, porque es sociólogo, obviamente, ¿no? Como si fuese un antropólogo y demás. Y entonces empezó a tener lazos conectores bastante interesantes, y en el 2022, en una conferencia que hicimos en un teatro muy conocido en Buenos Aires, para 260 personas, lo encaramos en aquel entonces desde los 4 paradigmas que se utilizan para, no voy a decir controlar, pero orientar a la sociedad, que es el paradigma científico,
que hace político, alusión, ¿no? político, económico Religión. y religioso. El religioso, obviamente, está asociado al creer. El económico al tener. Había alguien que decía, ¿no? Creo que si no me equivoco, que dice quien controle la religión, la ciencia Sí. y la política, ¿no? Gobernará el mundo. Cosimo de Medici, Vale, un justo. papa. Sí, sí. En la época que él estaba interesado en conocer los secretos de las tablas de esmeralda y del Kybalión egipcio. Este fue el que se murió, ¿no? Con la que le querían que recetara Sí, la tabla de esmeralda. exactamente, que tenía contratado a Ficino. Vale, justo, sí. Muy, porque después también se adaptó mucha cuestión de la cultura egipcia a la católica. Es prácticamente, no te voy a decir que es un calco, pero es casi lo mismo. Solamente que el faraón es el papa, que Isis es María, bueno, etcétera. Entonces, Vale. tenemos el paradigma de la religión es el creer. El paradigma político es el poder, la voluntad. Ujú. El paradigma económico es el tener. Y el paradigma científico es justamente el de pensar, ¿no? El de la razón, el de la lógica. Desde ahí es bastante fácil, porque ellos apoyan en muchas cosas que tienen lógica y que es verdad. O sea, el terraplanismo no descarta toda la ciencia hasta el momento desarrollada. Porque cuando hablamos nuevamente de lo que es la cosmología de una tierra esférica o la cosmología de una tierra plana, no es justamente, aunque parezca y se utilicen elementos del paradigma científico, lógico, racionalista, en realidad es una cuestión que termina siendo más metafísica, porque no podemos ir a corroborar esos objetos supuestamente distantes, y porque la medida sobre la Tierra, no vamos a mencionar porque el podcast sería muy largo, pero estamos en condiciones de hablar de las estaciones del año, de los eclipses, de Eratóstenes, de Cavendish, de Bouguer, de Maximilian Hell, que seguramente muchos ni lo conozcan, de Edwin Hubble, de la teoría del Big Bang. O sea, se hace muy largo el podcast, pero eso nosotros lo conocemos y lo hemos reinterpretado. Cuando vos vas al por qué, hay una línea al menos muy identificable con el sistema, sobre todo occidental, que nuestra sociedad occidental, no solamente desde Europa, sino Europa yendo a América y conquistando y reestructurando la cosmología de los originarios de esas tierras a la judeocristiana, ¿sí? Sin poner ningún tipo de etiqueta. Es judeocristiana porque se rige así. O sea, el Vaticano prácticamente ha exportado su paradigma religioso, político, científico y económico a todo lo que fue esos territorios de conquista. Entonces, cuando vos vas al por qué, lo tenés que abordar desde ese lado. El por qué económico. Por ejemplo, ¿no? Vamos a citar o a utilizar de ejemplo la NASA. ¿Por qué? Porque es la supuesta agencia espacial que puso un hombre en la Luna. Todas las demás no lo hicieron. Supuestamente enviaron rovers. Pero todas facturan lo que... Pasta que no veas. No solamente es una pasta, es una pasta el cual el objeto, viste que donde más pasta se ganan de diferencia de inversión y producto es en la tecnología, porque el mayor capital lo invertís en el desarrollo, pero una vez que está desarrollado los componentes son 2,50 pesos. Plástico, silicio, un par de circuitería. En I+D es donde se va la pasta. Exactamente. En lo que es crearlo. Lo que es crear, bueno, después podemos hablar de la robótica para No, soldar, crearlo como como concepto, ¿no? Por eso, sí. exactamente. Después la ganancia es brutal. En el espacio pasa algo similar. En términos de equipamiento, es silicio, circuitería y papel aluminio o folio de papel de oro en los satélites. Tiene el tamaño de un auto. Pero la logística, el motivo, el servicio que vendés por ponerle la etiqueta que viene por satélite, y etcétera, 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 genera que a la NASA hoy en día, esto se sabe porque es pública la NASA, entonces tiene que presentar y pedir en Congreso el presupuesto. Hoy, no me acuerdo si eran 20 y pico de mil de millones de dólares, billones, digamos. Cuando vos lo dividís por 360 días del año, te da más o menos unos 68 millones de dólares diarios que la NASA obtiene de los contribuyentes, del pago de impuestos de los contribuyentes. El cual hay muchas cosas que la gente desconoce que la NASA, si se quiere, inventó, desde la pasta de dientes al jugo Tang, sintetizado, digamos, a las almohadas con memoria, tráfico aéreo, ingeniería de alta precisión y demás. Pero donde más es en el espacio exterior, porque vos lo podrás leer. Vamos a construir un telescopio para observar los 5 segundos que pasó del Big Bang, y eso va a costar un desarrollo de 15 años y va a salir 130.000 millones de dólares. Y vos decís, ¿y el telescopio dónde está?
si las imágenes que sacan terminan siendo la misma que sacó supuestamente su predecesor, que era el Hubble, en lugar de James Webb? No, pero ahora tiene un poquitito más de definición. Ahora vamos a mandar un rover a Marte que solamente está configurado para avanzar 30 centímetros por día. Y después, dentro de 3 años, vamos a mandar uno que solamente avance 1,20 m y mantienen una rueda de hámster chupando. Y así lo hacen todas las agencias espaciales. No hay prácticamente un beneficio a la humanidad que haya venido por un desarrollo aeroespacial. En realidad, lamentablemente, mucha gente lo tiene mal conceptualizado. La mayoría, si se quiere, de comodidades modernas vienen por lo militar. No vienen por lo aeroespacial. Ni siquiera las telecomunicaciones. Primero existió el radar. El Internet en un tema de militar. Todo es militar. Lamentablemente, lo digo porque tiene consecuencias colaterales, ¿no? De lo que ya sabemos que desarrollan las guerras. Después se creó este mito, ¿no? Porque gracias al espacio vamos a poder curar enfermedades o vamos a poder desarrollar. No, es otra cosa. Entonces, en el paradigma económico, el porqué está claro. Está clarísimo. En el paradigma político, está asociado a lo económico. Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos que financiar gabinetes, aquí en Europa, por ejemplo, no digo como yo ciudadano europeo, pero ustedes, el gabinete del clima espacial. Y entonces ahora, ojo, porque las tormentas solares que eyectan llamaradas gigantes, tenemos que desarrollar una oficina para vigilar eso, pero tiene que ser aprobado en el Congreso y además hay que concientizar a la humanidad que en cualquier momento un meteorito nos puede destruir, entonces hay que hacer un observatorio que observe meteoritos, pero todo eso va a lo político. ¿Por qué? Porque el cambio, entre comillas, de la temperatura, uso palabras porque estamos en YouTube, como dijo el premio Nobel que lo devolvió Iván Gavier, se ha transformado en una religión y en un problema político, no en un problema científico. Estaba hablando del cambio, ya sabes, ¿no? Y así hay un montón de ejemplos. También ahí el porqué es claro. En la cuestión científica, lo charlamos creo que todo lo anterior que dijimos. Justo. Y lo más importante es en el paradigma de la creencia. Porque como hablábamos fuera del aire, como el mundo no se puede cambiar, y eso lo dice Yuval Harari en este libro de los niños, como yo no puedo cambiar el mundo, lo que puedo cambiar es la forma en la que vos ves el mundo. Y obviamente de forma indirecta eso aplica al cambio del mundo. Por eso gente emprendedora de buena leche que tiene ganas de cambiar el mundo, no lo hace cambiando el mundo. Vos no invertís para cambiar el mundo, vos invertís para cambiar la gente, para que le cambie la visión del mundo y eso termine esparciendo el cambio. Siempre lo que se hace son cambios sociales que terminan cambiando el mundo de alguna manera. Pero no vas directo al objeto mundo, porque el objeto mundo le pertenece a otro creador, si se quiere. Nosotros lo podemos intervenir de alguna manera. Entonces, en el paradigma del creer, el porqué es muy claro. Lo dijo Sigmund Freud. Si uno busca hoy en día, ¿cuáles son las 3 heridas, así literal esto, las 3 heridas de la psique según Sigmund Freud? La psique, recordemos que... El alma, ¿no? Claro, del griego es el alma, no es la mente, es el alma. Y el alma representa, no esta cuestión del alma que flota, no, el alma representa el cuerpo de las emociones. Por eso el diablo quiere tu alma. ¿Y cómo te compra el alma? Con las emociones, el dinero, Sexo, las mujeres, tal. el sexo, esto, la droga, el éxito, eso va al alma. Eso te cambia la emoción, simplemente. Entonces la simbología es esa, el mito de comprar el alma en realidad es eso. Entonces, los tipos como Freud, que recordemos que su sobrino fue Bernier, que fue el que manejó el marketing de toda la época posguerra, desde fumar hace bien hasta comamos tocino en el desayuno, y creó el libro Propaganda, para orientar a la gente a nivel político. Estamos hablando del sobrino de Sigmund Freud que falleció ahí finales creo que la década del 80, o sea, no, del 70, no es que, viste, Sí. estamos hablando de 3 siglos atrás. Su tío, Sigmund Freud, dijo que la herida más profunda para desvalorizar a un ser humano, y así la nombró, fue la doctrina copernicana. ¿Por qué? Porque le quitó al hombre y a la mujer el centro, la orientación, le arrancó de los pies el hecho de sentirse en tierra firme, como gritaban los piratas cuando veían tierra, no estaban ni tierra que gira. Sí. Y el ser humano a nivel psíquico necesita saber dónde está. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza funciona así. Siempre ponemos un ejemplo que... Ya, pero, Iru, o sea, a mí, ¿qué me importa estar en una tierra plana o en una tierra esférica? O sea, ¿qué cambia mi día a día? Yo sigo
Ahí yo te cambio O sea, no es una cosa que yo todos los días me diga, joder, estoy en una sierra. No, claro, o sea, ¿por qué? Porque ahí tenés que hacerla, volvemos a lo mismo. La pregunta no es qué me cambia a mí en ese contexto. La pregunta es, ¿qué le cambiaría al mundo que la gente supiera que la Tierra es plana? Sería tan fácil de manipular en cuanto a invirtamos en una oficina para ver meteoritos a 150 millones de kilómetros. Invirtamos dinero para cambiar y esparcir metales pesados en la atmósfera para que la llamarada solar rebote y se vaya al espacio. Puedes inventar otra cosa, me refiero, digo, que Blue Beam creo que se llama el proyecto. Sí, pero eso es otra cosa. Sí, pero digo, tú puedes hacer como una especie de Blue Beam, un proyecto pero así. Blue Beam se sostiene en el modelo heliocéntrico. Sin modelo heliocéntrico no hay este show. Antes lo sostenía la religión. Por eso no es casualidad que la misma gente que montó para controlar a las sociedades inventó la religión que se basa en la creencia. Porque como nosotros, mira, esto lo dice Yuval Harari también, como nosotros somos seres creadores, viste que Yuval Harari usa el ejemplo que dice, nunca vas a convencer a un grupo de chimpancés de por un valor altruista levantar una catedral, por algo que no es material. ¿Por qué? Por el honor. Vamos a levantar una catedral, vamos a ir a dar nuestra vida en una guerra por el honor. No podés, porque eso es una concepción de este cuerpo biológico y de este nivel de conciencia, no lo entiende otra especie, lo entendemos nosotros. Entonces, al ser humano no se lo manipula desde la materia simplemente, se lo manipula desde las creencias. Los sistemas más fuertes son la creencia. Un jugador de fútbol hoy en día tiene un deportólogo y un psicólogo deportista porque le tiene que convencer que es el mejor, aunque no lo sea. Porque un tipo que sale dotado de yo soy el mejor, va a jugar mejor, y existe el coaching en las empresas, y todo es una creencia. Entonces, ¿cómo le destruís la creencia a la gente de que son creadores de realidad y dueños de sus propias vidas? Según Freud, diciéndoles que nosotros a nivel científico somos la nada misma, una roquita en el medio del universo, perdido, sin propósito, sin saber por qué estamos acá, quiénes somos, cómo aparecimos. Tu vida carece de sentido al final. Te quita un poco el sentido, entre comillas, porque claro, no me puedo impactar. Ahora, en términos individuales, lo que vos haces, lo que yo me considero que hago, y no lo digo en términos económicos, levantarte todos los días con ganas de hacer algo, no es lo que quiere el sistema. Eso fue porque vos, por intuición, y rompiéndote el culo, como decimos vulgarmente, te preocupaste de satisfacerte a vos en este mundo ateo materialista, de alguna manera. Lo hiciste de la emoción. Y después, como sos buena leche, te diste cuenta de que como vos podías ayudar a los demás. Y tratar de transmitir tu experiencia, ¿no? Y ese tipo. Pero son casos que no es lo que busca el sistema. Vos venciste al sistema. El sistema te va a preparar para hacer una piecita de un engranaje en el resto de un engranaje más grande. Es un Fordismo social. ¿Me explico? Sí. Ahora, ¿por qué? Porque desde muy pequeño te meten en la cabeza, desde un mundo Disney, a vos sos una mierdita, vos no sos nada. Vos fíjate simplemente el primado negativo, y yo esto se lo propongo siempre a la gente que nos esté mirando. Fíjense todas las películas que son aeroespaciales, sea de astronautas, de aliens, de naves, documentales, siempre lo que te van a recalcar es que no somos nada en comparación a la gigantesca masa del universo con otros planetas y nosotros no tenemos nada especial. Está bien, acá hay vida y en otros no, pero no te la creas, no te la creas tanto, porque sos muy pequeñito en relación al mundo y en relación al universo. Ese es el mensaje que capaz a vos no te afectó todavía, porque tampoco te encontraste a la era en el momento de desencarnar. Vos todavía estás bajo, si se quiere, el hechizo de la juventud, y a mí también me pasa. Ves muy lejano el hecho de tener que enfrentarte a vos mismo frente a algo que no controlás, que eso es lo que decía Steve Jobs. Que es la muerte. Que es la muerte. Entonces, claro, está tan lejano que nada me importa. ¿Qué me importa a mí? No. Pero cuando la persona se está acercando al lecho de muerte, aquella persona que fue dominada por el modelo heliocéntrico, va a sentir vacío, va a sentir miedo, va a sentir que, y ahora viene la inexistencia. Y ahora viene el hecho de que, bueno, esto se terminó porque somos una piedrita. Eso lo dice Freud, no lo dice Irulanducci. Es la primera herida de Sigmund Freud. La segunda que plantea Freud es la teoría de Darwin y la teoría de la evolución, porque también es otra manera de degradarte. No solamente no sos nada, sino que incluso sos una especie más... Pero espera un momento. ¿Eres creyente? Te doy una pregunta. ¿En qué? ¿Crees en Dios? ¿Crees en... ¿Practicas alguna religión? No. Sí, no. Religión sí, porque religión significa religar. Vale. Camino de vida... es que sí, te digo, hay gente que... yo soy creyente, católico, cristiano, tal. Vale.
Joder, ese cuando yo, está claro que yo lo desconocido voy a tener miedo, y hay muchos más que dices, pero quien practica una religión, ¿vale? Ese miedo al final siempre tienes que tener fe y decir, oye, voy a pasar a lo que es el cielo o el infierno, la vida eterna, ¿vale? Ese grupo de personas, que sea un modelo heliocentrista, no nos da tanto miedo, ¿vale? Porque no pensamos, como decir, no soy nada, no, al revés, lo que te dice es que tú tienes que ser importante, o sea, estás aquí para hacer el bien, para ayudar a los demás, para, al final, lo que dice Pero no te lo dice el modelo egocéntrico, eso te lo dice la religión. La religión, claro, entonces te digo, claro. El problema lo tienen, o sea, en ese momento, dices tú, de cuando vas cuando vas a morir, lo tienen los ateos materialistas. Que es lo que propone el modelo heliocéntrico. Te repito, mira, es tan poderoso el tema de la creencia que los extremistas se suicidan pensando en que está todo bien. Yo me voy a entregar mi vida y me imbolo, me choco, me hago hombre bomba porque o sea, la creencia funciona para ese lado. Pero eso no te lo da el paradigma científico, te lo da el paradigma religioso. Es esto que vos me estás diciendo. Ojo, en el catolicismo tenemos muchos versículos que te dice, pero mirá que el reino de los cielos está destinado para los pobres. El rico no entra al reino de los cielos. Esto está escrito en la Biblia. Sí. Antes pasará entonces, un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Bueno, y también en Romanos 12, me parece que te dice, mirá que los gobernantes están elegidos por Dios, por lo tanto vos tenés que hacerle caso a los gobernantes, no te vas a quejar de los gobernantes. Por eso te decía, la religión en este momento está siendo reemplazada por esta ciencia o pseudociencia, que no deja de ser una creencia porque ninguno tiene una experiencia esférica ni giratoria, sigue siendo una creencia en algo solamente que, como hoy vivimos con tecnología y con un avión vamos arriba de las nubes y ya la Capilla Sixtina no te la crees porque vos ya sabés que arriba de las nubes no está ese Dios. Entonces lo alejaron y ahora Dios está incluso antes del Big Bang. Ese Dios, cuando vos me preguntás si yo soy creyente, yo fui bautizado. Vengo justamente de una generación judeocristiana, en este caso más cristiana, ¿no? Obviamente, pero fui bautizado en Argentina. Y hasta los 12, 13 años leí la Biblia, me tomé la comunión, la confirmación no. Después entré en un paradigma totalmente científico. ¿Por qué? Porque ¿qué me sacó esa parte de la creencia? La ciencia. Yo era un fanático, lo hablábamos fuera del aire. Sí. Director de efectos visuales me dice por ver la película Volver al Futuro. Fanático de Star Wars, fanático de Von Däniken, alienígenas ancestrales, yo haciendo satélite para para aquel, munditos esféricos. Pero me había vuelto totalmente ateo materialista, porque yo sí me preguntaba qué era la muerte. Porque cuando dejé de lado la creencia en la que puede haber un cielo eterno o la salvación eterna, tuve que reemplazarlo por algo. Y el modelo que yo me había impuesto a mí mismo, que era esta cuestión heliocéntrica, no me daba respuesta a eso. La respuesta a eso es la nada misma. Y bueno, dejás de existir, simplemente. Entonces, hoy en día, ¿en qué creo? Creo que uno tiene que generar su propia religión. ¿En qué sentido? La palabra religión, así como definimos la palabra planeta, religión es religar. Y vos fíjate que somos prácticamente la única especie, hay algunas que también lo hacen, que duermen boca arriba. Eso significa que cuando vos no tenés el techo, por una cuestión primigenia, vos mirás hacia arriba y no es lo mismo que mirar hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo hacia abajo toco la tierra y no me pregunto qué hay ahí abajo. Pero cuando yo levanto la cabeza, yo me pregunto qué hay ahí arriba. Y es lo único que te conecta con algo superior. No hay otra experiencia acá en el mundo que te haga contemplar como los cielos el hecho de un creador. No, sí, hermosa la planta, hermosa la tierra, mirá qué linda la montaña, pero ya empezás a pensar, esto es una obra de arte, cuando lo empezás a ver en el contexto del cielo, de ese amanecer que parece que, pucha, las nubes están en una manera que vos decís, esto es una obra de arte. Cuando llega la noche y seguís mirando hacia arriba, siempre los antiguos, sumerios, egipcios, se preguntaban mirando al cielo. ¿Qué es el mundo de las ideas, el mundo de la materia? Allá está Dios, ¿dónde está Dios? Esto es un creador, esto no. Ahora, ¿sabés lo que sucede con la gente que mira hacia arriba? Ve exactamente lo mismo, pero le cambiaron su realidad. Porque ahora vos, en lugar de ver una religión, un religar y maravillarte de eso, ahora son, eso está a 400.000 años luz, no hay conexión, no tiene ningún sentido. Capaz que hay otros planetitas dando vuelta ahí. La verdad que el cielo es una cagada hoy en día. Vos no te pasó, porque vos, a pesar de que sos joven, igual que yo, vamos a decirlo así, sí, somos jóvenes, hemos sido criados en familias que han tenido cierta, no voy a decir conservador de derecha, no, pero que ha tenido una tradición todavía ligada al paradigma de la creencia
judeocristiano y que eso te da valores morales y Claro, éticos. es que yo, o sea, mira, voy a mojarme un pelín, ¿vale? Yo creo que hay en la sociedad a día de hoy, yo esto siempre lo digo, así que hay una pérdida de valores, ¿vale? Muy, muy fuerte. Pero claro, es una pérdida de valores que esto hace. Yo te digo, yo ya no confío, o sea, yo no puedo confiar en un hombre. El honor, eso es donde me ha quedado. Decía, muere por honor, dice un tío. Ya hace a lo mejor 150 años la gente tenía palabra, a día de hoy no. Yo no sé a dónde vamos. Si hay un vacío lo vas a querer llenar. El sistema te va a dar sus propuestas de llenado. Y a la inexistencia te va a proponer el sistema heliocéntrico. Lo que pasa que nosotros, aunque no lo parezca, somos la primera generación, entre comillas, de ponerle que nuestros padres es la primera generación que acepta oficialmente el modelo heliocéntrico. No lo estamos viendo en perspectiva. Nosotros recién ahora, la NASA, después de que Copérnico planteó lo que planteó, la NASA recién es la primera vez en la historia de la humanidad que se puede poner a prueba si se quiere que la Tierra es curva. ¿Entendés? Pasaron siglos en el medio luchando entre no, esto es así, no, esto es así. Hubo peleas que tuvieron que ser resueltas por la curvatura del tiempo y el espacio. El propio Edwin Hubble. Hay una cita de Edwin Hubble que yo te la voy a pasar para que la pongas en pantalla, que básicamente lo que dice es, vamos a aceptar, o sea, todo lo que nosotros observamos nos dice que la Tierra es el centro del universo, dice Edwin Hubble. Lo que sucede es que esa posición no la podemos adoptar por cuestiones filosóficas y porque nos aterra tener que lidiar con la posición favorecida de ser el centro de la creación. Ese recurso solamente va a ser aceptado en las últimas de las consecuencias. La única forma que tenemos de evitar eso es creando la inflación del universo y de ahí sale el Big Bang. De ahí se confirma. El Big Bang lo hizo un George Lamet. Pero jesuita, creo que era jesuita, perteneciente a una orden, era de carácter belga, vale. Que era de Bélgica. George Lamet, ahí también con Albert Einstein. De Edgar Allan Poe, ¿no? Es lo exactamente, del libro de Eureka. De Eureka, justo que se inspira, Edgar Allan Poe empieza a tirar hacia atrás. Exactamente, pero Edwin Hubble, pero también la teoría que toma, que desarrolla George Lamet, tiene un problema, que es este. Nada se está expandiendo. O sea, yo propongo un universo en expansión, un huevo cósmico, que supuestamente pasó hace miles de millones de años, pero todo está igual. Entonces no tengo manera de demostrar que se está expandiendo. Entonces ahí entra Hubble, el inglés Hubble, el que hoy está el telescopio supuestamente Hubble, y dice, la única forma, o sea, sí es verdad, somos el centro. No tenemos otra chance. De hecho, el supuesto fondo de radiación cósmica termina mostrando que estamos en el centro de un huevo homogéneo. Lo muestra hasta la NASA eso. Pero a lo que voy es, Edwin Hubble dice, como esa posición es aterradora, ¿por qué? ¿Y por qué es aterradora esa posición? Porque implica una responsabilidad de que nosotros fuimos creados para estar, entre comillas, si se quiere, para balancear el mundo en el que vivimos, no para que haya este tipo de maldad, este tipo de como vos decís, de cultura o de sociedad fuera de valores de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque no hay mañana. Porque mañana te morís y se termina todo. Es por eso que lo dice. Yo estoy hablando de las palabras de él, no te estoy hablando de la interpretación mía. Entonces... esto lo entiendo, ¿vale? O sea, lo pillo. Toda la conversación la entendí. Pero ese es el porqué. O sea, el porqué es para que la sociedad de a día de hoy diga que esto es evidente, que pasa, ¿eh? O sea, digo, no es una cosa que estamos diciendo aquí de que dices, no, sí que se mantienen los valores, no hay una pérdida de valores, que estamos de acuerdo los dos. Entonces, tú pasar un modelo heliocentrista lo que hace es que... Desvaloriza porque al final te quitas importancia a lo que es tu ser como tú, porque si tú creyeras en un creador que estás en el centro, dices, joder, me ha creado algo superior, tengo que tener una responsabilidad de obrar bien, ¿vale? Y es mucho más fácil coger el camino fácil, de decir, no valores, no tal, el camino fácil, vale. Pero esto, joder, ¿por qué? ¿Por qué el que está arriba va a querer hacer una pérdida de valores, una pérdida de que la sociedad no tenga una responsabilidad? O sea, joder, funcionaríamos mucho mejor, ¿no? Si tuviéramos responsabilidad. ¿El sistema quiere que vos funcione mejor? ¿Realmente quiere que funcione? El sistema está ahí para ayudarte, para que vos funciones mejor para vos mismo. Acá, mira, me gusta mucho esta pregunta porque a lo largo del tiempo la hemos tratado de elaborar lo mejor posible como para tener una respuesta uno mismo, pero para cuando surge la pregunta. Y lamentablemente la respuesta, por más que sea la misma, depende mucho del que está del otro lado, qué bagaje cultural tiene. ¿Por qué? Es como, yo agarro ahora a un indígena, originario, ahí, de los Hopi, y le pongo $1.000.000, y le digo, este es tu Dios, como tiene la película Ellos Viven. Este es tu Dios. ¿Cuál? La película They Live. They Live, peliculón, la de las gafas. Bueno,
Exactamente, Sí, la de las gafas. Sí, Dentro sí. de las gafas, la única referencia que hace al dios no es la de la mujer con el hombre en las vacaciones en la playa, que es cásate y reprodúcete, Sí, sí. o el principio de autoridad cuando él abre la revista y ve una nota de condecoramos al jefe de policía, principio de autoridad, no. Es la del billete de $1. En el billete de $1 dice, este es tu Es dios. tu Dios, justo. Entonces, si yo genero una sociedad teomaterialista, donde no existe el mañana, la vida es una sola, hay que vivirla locamente, tenés que pisarle la cabeza al lado para poder superarlo y tener mucho dinero, ellos te están cambiando tu fuerza de voluntad para el propósito que ellos quieren, que es que consumas indiscriminadamente. Es la realidad. Vos a un indígena Hopi, por situar un ejemplo que se entienda claro, que tiene otro tipo de creencia, que el tipo sabe que el mundo material no es el último fin. Por más que vos le pongas $1.000.000, te va a decir, yo prefiero la plantación de tomate, porque yo eso no me lo puedo comer. Y yo no necesito ese Dios ateo materialista. Yo sé que hay más en la vida que esto. Yo sé que para poder controlar mis emociones, no necesito el dinero. Lo hago desde otro paradigma. Tengo otra creencia, hablo con el gran espíritu, me tomo un peyote, una ayahuasca y me voy a otro viaje, no necesito las gafas tuyas de realidad virtual. Me hago un sueño astral, ¿me entendés? O sea, empieza a cambiar un montón de cosas. Lo que pasa es que el por qué es muy simple en este sentido. Si vos querés saber por qué, cuando viene alguien acá y comete un crimen y tenés la posibilidad de preguntarle, vos podés sacar la conclusión que vos quieras, pero si vos tenés el asesino ahí, le vas a preguntarle al asesino, ¿por qué usted mató a esta persona? Y entonces el asesino te va a decir el por qué, ¿verdad? Esto es lo mismo. Lamentablemente yo te estoy dando una respuesta a un modelo que yo no creé. El modelo heliocéntrico lo crea la iglesia a través de la orden jesuita. Por más que Copérnico fue pre-orden jesuita, que fue el primero que puso y quitó al hombre del centro, pero después vino Galileo, orden jesuita, después vino Kepler, asistido por jesuita, después vino Maximilian Hell, después vino Athanasius Kirchner, después vino Georges Lamaitre. Entonces el por qué se lo tenés que preguntar a ellos. Si vos haces ese ejercicio, o casualidad, es la misma institución que creó el sistema religioso judeocristiano. ¿Y por qué creó el sistema religioso judeocristiano? Porque también necesitaba tener una sociedad que no la atacara a ellos mismos. O sea, vos tenés que generarle ciertos valores morales y éticos para que no se te vuelvan en contra. Si vos a un militar lo entrenás y no le enseñás el principio de autoridad, esa misma arma que vos le diste de conocimiento se te vuelve en contra. Y te termina, el militar que vos entrenaste te termina venciendo a vos, sobre todo cuando son más en número. Si vos sos siempre los mismos, porque el Vaticano es una ciudad-estado de apenas no sé cuántos miles de habitantes, no sé si llegan a los 10.000, y son los mismos que manejan el poder, pero tenés un montón de gente sierva tuya, que donde le das demasiado conocimiento y no los mantenés ahí, se te pudre la torta, se te dan vuelta y ¿qué haces? Entonces, esa misma institución que creó ese sistema de valores, los cuales están buenos porque también generan un orden, pero no es el único sistema para que la gente sea buena por la religión. Hay gente que no tiene religión y es buena igual y tiene ganas de ayudar, etcétera, etcétera. Hoy en día está transicionando el sistema, está cambiando el paradigma del dios de barba a un dios extraterrestre. Y eso es Yuval Harari, y eso es el Blue Bean, pero nosotros estamos nadando en ese agua, en ese cambio. Es como preguntarle a un pez, ¿estás mojado? ¿Cómo estoy mojado? Si estás dentro del agua. Nosotros estamos siendo parte de ese cambio. Estamos tratando de advertir, si se quiere, a la gente, O sea, pero es difícil de verlo porque no pasaron 150 años de que se creó o de que se creó la Sí, NASA. Pero bueno. O sea, tú dices que van a hacer un modelo de Dios extraterrestre. No, ya lo están haciendo. A ver, Fer, hablamos de Danny von Däniken. Sí, sí. Educado en la Universidad de San Michael, De allá en jesuitas. Freiburg, en Suiza. No, jesuitas era, ¿no? Claro, él mismo. Él lo dice, que, Él lo que dice. los sacerdotes jesuitas le dijeron que tenía que empezar a decir Del libro que- de Enoch. Sí. Y que bueno, están cambiando el paradigma. El paradigma ahora lo están cambiando y aparte no solamente es que lo estén cambiando porque exista el proyecto Blue Beam desclasificado de la ONU, etcétera, etcétera, sino porque vos eso lo podés ver cómo lo trasladan a la sociedad a través de la película. Hay un excelente documentalista que ya no está más, Alan Watts, que salen algunos documentales con Alex Jones. No sé quién es. Bueno, un genio de ingeniería social. Un Vale. tipo que se dedicó a estudiar la ingeniería social. Hoy, gente como los que nos están viendo seguramente, le propongo que lo busquen, pero gente como vos que fue más curiosa, empezó a enterarse que existe el Instituto Tavistock en Inglaterra, que viene de la mano de todas estas cuestiones de cómo manipular psicológicamente al hombre. De hecho, el experimento Milgram, etcétera, etcétera. Pero existen
lugares específicos donde se ha desarrollado ingeniería social, cómo manipular grandes masas de personas a través de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Alan Watts hace un estudio muy bueno en el cual dice: los norteamericanos, a través del sobrino de Freud, desarrollaron lo que en Rusia ya estaban, que son los creadores de cultura. Eran personas que se dedicaban específicamente a escribir redacciones en artículos de revistas, de prensa, de noticieros, para al mismo tiempo, canalizados, porque elegís un canal de televisión, vas a ser programado en masa. Entonces, eso lo trasladaron al sistema norteamericano y obviamente hoy nosotros estamos sufriéndolo a nivel, lógicamente, occidental. O sea, a nivel ya mundial estamos sobresaturados de mensaje, pero siempre es el mismo leitmotiv. Y ese, hoy en día, el espacio exterior, se relaciona con que todo lo que antes lo hacía ese Dios, si se quiere, institucionalizado, hoy lo hacen los extraterrestres, las pirámides, los extraterrestres. El asado argentino, seguramente está tan bueno que es extraterrestre. Y esto, no, extraterrestre. Y todo es extraterrestre. Bueno, ahí tenés una tendencia. Tenés desde un Yuval Harari hasta un Von Däniken, hasta la serie más vista de alienígenas en televisión, Alienígenas Ancestrales, que creo que ustedes lo llaman antiguos astronautas. Sí, que ese es de Eric Von Däniken también, ¿o no? Sí. Entonces, todo está orientado a que el ser humano le termine dando su poder, en lugar de a ese Dios institucionalizado, a un bichito que viene desde afuera. Siempre está todo afuera y siempre el mensaje viene desde arriba. Y antes venía de una nube, ahora la nube nos queda muy cerca, entonces va a venir desde una estrella. De hecho, son las noticias que hoy en día salen desde un periódico de ABC Ciencia hasta el periódico deportivo La Marca, cuando dice: la NASA recibe un pulsar desde 400 millones de años luz a través de un lente gravitacional y pareciera que son indicios de otra civilización. ¿Qué hizo la NASA en el año 95? Crear el telescopio Hubble, supuestamente, ¿para qué? Y el Spitzer, para buscar vida en los exoplanetas. Esa palabra antes no existía. Andá a encontrar un exoplaneta. No, solamente la NASA los puede ver, porque nosotros seguimos viendo los mismos planetas de toda la vida. ¿Cuál es la búsqueda del exoplaneta? A ver si hay vida habitable, a ver si hay otra inteligencia, a ver si hay otros como nosotros, porque supuestamente si no el modelo, la paradoja de Fermi, ¿me entendés? O sea, son todas cosas que van justificando. Lo que pasa es que nosotros, al estar tan distraídos, no solamente con un Netflix, sino con las tareas cotidianas, no podemos ver ese puzzle desde afuera, que es lo que intentamos hacer nosotros con esta cuestión de información. En definitiva, esta cuestión es: flaco, despertate, que te están cagando todo el tiempo y te están distrayendo incluso de tu propio propósito. ¿Entendés? Tenés que mirar hacia adentro, dejar de mirar hacia afuera. Mirá hacia adentro, preguntate quién sos, por qué estás acá, cuál es tu propósito en la vida. Si tenés que salir a luchar con tu familia, con tus amigos, hacelo por un bien mayor que vos sientas. Tenete honor a vos mismo antes de darle tu vida y tu tiempo a un sistema que le importa 3 carajos y que mañana, si te tiene que sacar de acá, de este mundo material, te va a sacar. Y le vas a importar muy poco. Te va a dejar siempre tirado. Entonces, bueno, ese es un poco el mensaje, ¿se entiende? Que capaz que vos lo encontraste desde otro lado. Bueno, yo lo encontré en mi profesión en un principio, y todo esto me llevó a conocer un montón de gente, enterarme de un montón de temas, lo mencioné anteriormente, desde la medicina germánica hasta la biocodificación, hasta la psicología de Jung, hasta darme cuenta de que el sistema es un gran sistema, es una gran maquinaria para devastar el inconsciente. Esa cuestión de cuando vos cierres los ojos y vos estés con vos mismo, sea cuando te vas a dormir, te quedes pensando en el último capítulo que viste de Netflix, en lugar de decir: ¿por qué sueño? ¿Dónde están las imágenes de cuando yo sueño? ¿Por qué me levanto llorando o triste si eso no es un mundo material? ¿O no será que las emociones y la visualización me afectan? Y si me afectan a mí porque modifican mi organismo, entonces ¿es verdad que yo soy un creador de realidad? ¿Y yo puedo crear realidades porque estoy hecho imagen y semejanza? Y este es un mundo creado y por lo tanto yo también creo. Y creo a través de la palabra, de la vibración, de primero fue el verbo. Y entonces, claro, lo que yo pienso lo puedo escribir y dibujar, y si lo veo se materializa. Y en definitiva mi vida fue creada por mí. Solamente que me dejé invadir por opiniones externas cuando me cambiaron la dirección. Bueno, y ahí arranca otro viaje, que es en definitiva lo más importante detrás de todo esto. Muy bien, Iru. Vamos, Iru dice: verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna,
Nunca la invadieron y el espacio. Nunca ellos lo vieron, las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.